Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V y a Julio Correa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 181. Rumbo al oeste en los campos de entrenamiento de Westward Vale, Silas y el Rohirr se enfrentaron en una contienda de armas. Elladan y Arwen se pararon a un lado, mirando atentamente. Silas vestía una túnica de batalla élfica larga y ajustada, un regalo hecho con amor por la propia Arwen. En su mano brillaba la lanza divina Aegols. Con una velocidad y reflejos superiores a los de los hombres comunes, se lanzó y zigzagueó, desviando los golpes del Rohirr mientras permanecía fuera de su alcance. Aunque Silas todavía estaba en desventaja, sus movimientos tenían una nueva agudeza. Golpe tras golpe detuvo, y aunque presionado con fuerza, se negó a caer rápidamente. El Rohirr luchó con su espada élfica, cada golpe tan elegante como preciso. Su rostro tenía la tranquilidad de alguien acostumbrado a siglos de práctica, pero sus ojos brillaban con admiración por su oponente mortal. A través de años de combate con los hijos gemelos del Ron, Silas había absorbido inconscientemente el estilo de lucha de los elfos. Al verlo moverse ahora, uno podría confundirlo fácilmente con un elfo, si no fuera por la forma reveladora de sus orejas. Gracias a las corrientes de aire que una vez había recibido de los pastores de Fangorn, su fuerza y resistencia no eran menores que las de un elfo. Eso, más que nada, explicaba cómo había avanzado tan rápido y por qué podía defenderse contra el Rohirr, que había luchado durante miles de años. Elladan se cruzó de brazos mientras miraba. Silas está mejorando rápidamente. Con el tiempo, puede convertirse en un guerrero formidable. Los ojos de Arwen se suavizaron mientras seguían los movimientos de Silas. Ella sacudió la cabeza suavemente. No necesita ser un guerrero. La magia es su verdadera arma. Elladan sonrió ante sus palabras. Eso es cierto. En comparación con su creciente manejo de la espada, la magia es su verdadera fuerza. Después de todo, es conocido en toda la Tierra Media como el hechicero de túnica negra. Si se le permitiera usar hechizos, el Rohirr y yo podríamos ser los derrotados hoy. La contienda terminó pronto, como todos esperaban. La resistencia de Silas finalmente se agotó, y el Rohirr lo desarmó con un movimiento de muñeca. Sonriendo, el Rohirr envainó su espada y le devolvió la lanza Aegros a Silas. Tu habilidad ha crecido mucho. Muchos guerreros elfos ya te encontrarían una pareja. Pero ahora los concursos simples pueden enseñarte poco más. Si deseas mejorar aún más, debes enfrentarte a verdaderas batallas, donde la vida y la muerte penden de un hilo. Silas recuperó el aliento, asintió y aceptó la lanza. Entiendo. Y estoy agradecido por todo el entrenamiento que tú y Elladan me han dado. Sin él, seguiría siendo solo un mago frágil. Sabía bien que si bien los gemelos discutían con él ferozmente, sus golpes nunca eran crueles. Le habían alimentado con innumerables técnicas, enseñándole abiertamente en lugar de ocultarle secretos. Su progreso se debió tanto a su paciencia reacia como a su propio esfuerzo. Por supuesto, persistía algo de resentimiento, después de todo, le había robado a su amada hermana. Pero ahora parecía un rencor inofensivo. La calidez en los ojos del Rohirr se profundizó ante las palabras de Silas, y su amargura se alivió, aunque solo un poco. Los dos descendieron de la plataforma de entrenamiento. Arwen se movió para encontrarse con Silas, su pañuelo en la mano.
Con una sonrisa amable, ella le secó el sudor de la frente y luego presionó una taza en su mano. Debes estar cansado. Beber. Silas se inclinó deliberadamente, mirándola con calidez mientras ella le secaba la cara. Luego bebió profundamente de la copa, y al instante sintió que le recorría un renovado vigor. Esto es rocío recogido de las hojas de Niglot, el árbol blanco, explicó Arwen, con los ojos brillantes. Mezclé un poco de miel. Si quieres, puedo hacerlo para ti de nuevo. Los ojos de Silas se iluminaron y asintió con entusiasmo. Me gustaría mucho eso. Los hermanos intercambiaron miradas, sus expresiones se oscurecieron. Los celos que se habían desvanecido se reavivaron en un instante. Elladan, con una voz demasiado enérgica, interrumpió. Silas, escuché de Arwen que recientemente forjaste una espada de notable artesanía. ¿No nos lo mostrarás? El asentimiento de Elrohir llegó rápidamente. Silas suspiró para sus adentros, lanzando una mirada impotente a Arwen. Estos cuñados siempre parecían llegar en el mismo momento en que florecía el romance. Arwen lo miró a los ojos con una sonrisa divertida y reconfortante, luego guardó su pañuelo sin protestar. Sin forma de negarse, Silas levantó la mano y habló en voz baja. Brisingr. A su llamada, una radiante hoja plateada se materializó desde el aire, su guarda cruzada engastada con una gran joya carmesí. La gema latía como fuego vivo, y el aire mismo brillaba con calor. Elrohir y Elladan dieron un paso atrás, con los ojos muy abiertos. El calor, tan feroz que puedo sentirlo incluso desde aquí. Elrohir exclamó. Silas se rió entre dientes y extendió el arma. Puedes intentarlo. Elrohir vaciló, sintiendo olas de fuego saliendo de la espada. Seguramente tocarlo con las manos desnudas significaría carne chamuscada. Pero cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, no sintió ardor, solo calor. Al ver a Silas burlándose deliberadamente de sus hermanos, Arwen suspiró suavemente y explicó con paciencia. Brisingr puede arder con un calor terrible, pero una vez que acepta la aprobación de su maestro, no daña a nadie que elija. No hay peligro. Elrohir y Elladan intercambiaron una mirada de comprensión, ambos asombrados de nuevo por la naturaleza del arma. En ese momento, el propio Elrond se acercó al campo de entrenamiento, Lindir lo siguió a su lado. Padre. Gritaron Arwen, Elrohir y Elladan a la vez. Lord Elrond, Lindir, nos honran, dijo Silas sorprendido. Los agudos ojos de Elrond se posaron de inmediato en la espada, que aún brillaba débilmente en la mano de Elrohir. Sonrió suavemente. Sentí la oleada de calor incluso desde lejos, y así vine a verlo por mí mismo. ¿Es esta la espada reforjada de la que hablaste, Silas? ¿Me dejarás mirarlo? Por supuesto, respondió Silas, ofreciendo la empuñadura sin dudarlo. Elrohir le pasó el arma con reverencia a su padre. Elrond pesó la hoja en su mano, examinando su equilibrio y las runas talladas en su cuerpo. Sus ojos se volvieron pensativos, luego cálidos de admiración. Esto es extraordinario, dijo por fin. Una técnica de forja diferente a cualquier otra que haya visto. Has despertado la memoria del metal y lo has imbuido de voluntad. La espada es afilada, indestructible, autocurativa y se fortalece con cada esencia que absorbe. Esto no es obra de enanos o elfos, sino algo completamente nuevo. Una vez más, Silas, me has sorprendido. Entonces Elrond levantó la mano, y en su dedo Vilia, el anillo de aire, brilló con un fuego de zafiro, brillante como la estrella de la tarde. Canalizó su poder en la espada, la luz azul se mezcló con la llama roja de su empuñadura gemada. Lord Elrond, ¿qué eres? Silas comenzó, sorprendido. La espada latía, bebiendo la esencia del anillo. Su fuego ardía más, pero su peso se hizo más ligero. Elrond se lo devolvió con una sonrisa. Pruébalo ahora. Silas agarró la empuñadura y al instante sintió la diferencia. Cuando se balanceó, la hoja cortó el aire como si el mismo viento cediera ante ella. Cada golpe dejaba imágenes residuales como fuego ondulante. Probó con un solo gran tajo en el espacio vacío. Una hoja de aire comprimido, reluciente de calor, saltó de la espada, atravesando el patio. Golpeó una enorme roca con un estruendoso crujido, partiéndola limpiamente en dos. Los bordes de la roca brillaban, derretidos como si fueran del fuego del dragón. Los ojos de Silas se abrieron como platos. Los demás se quedaron congelados, igualmente asombrados. Los labios de Arwen se curvaron con tranquilo orgullo, mientras los gemelos intercambiaban otra mirada, mitad celosa, mitad respetuosa. Silas no pudo contener su alegría. Brisingr ya no era solo un arma cercana, sino también a distancia.
No sé cómo agradecerle, Lord Elrond dijo, inclinando la cabeza con sincera gratitud. Elrond negó con la cabeza. Entonces agradéceme regresando vivo de tu viaje. No dejes que el corazón de Arwen sufra un dolor innecesario. Ante eso, Silas volvió su mirada hacia Arwen y su expresión se suavizó. Lo sé. Volveré a ella sano y salvo. Elrond, Elrohir y Elladan, viendo que el tiempo era corto, no lo presionaron más. Se retiraron, dejando que los dos pasaran los días que les quedaban juntos. En los sinuosos pasillos iluminados por linternas de Rivendell, Silas caminó junto a Arwen. El amor de los elfos era profundo y duradero, pero moderado en sus modales. Ella no se aferró a él como una doncella mortal, ni le rogó que lo siguiera. En cambio, simplemente dijo: mientras estés fuera, viviré en Hogwarts. Velaré por tus compañeros y por tu gente, para que no tengas que preocuparte por tu hogar. Solo prométeme que te protegerás. Luego, con una gracia tranquila, se quitó la estrella vespertina del cuello y la apretó en su mano. Deja que esto te proteja en mi lugar. Donde quiera que vayas, cuando sea que deambules, estaré contigo. Silas miró fijamente la joya, brillando con la luz de las estrellas capturada en cristal. Sus ojos se alzaron hacia el rostro amable de Arwen, y la emoción brotó dentro de él. Él la abrazó ferozmente, respirando su fragancia, y murmuró: tenerte a mi lado, no hay mayor regalo. Arwen, sobresaltado al principio, se derritió en sus brazos. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes, brillando con calidez, y le acarició la espalda con tiernas manos. Durante varios días más permanecieron juntos, incluso viajando de regreso a Weathertop. Cada mañana, Arwen recogía rocío del árbol blanco para preparar refrescantes tragos y fruta del Mallorn para hornear panlembas. Los preparó como provisiones para su camino por delante. Por fin, llegó el momento de la despedida. Arwen permaneció dentro de la torre, sus ojos lo siguieron mientras Silas montaba en la gran águila Torondor. Con un grito como un trueno, el águila lo llevó a lo alto, con las alas extendidas contra el sol de la mañana. Su primer destino estaba hacia el oeste, los puertos grises. Allí buscaría el mercurio del espíritu. Giró hacia el norte, hacia las ruinas de Fornost, eligiendo el largo camino a través de la selva. Piedras, por favor, puedes apoyarme en Patreon y leer los capítulos por delante @patreon.com Weblink comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 182. 182 Weathertop era el pico más meridional de las colinas de los vientos. Silas se elevó hacia el norte a lomos de Torondor, la gran águila, cruzando las interminables crestas y las amplias llanuras más allá. Era su primer vuelo largo sobre las poderosas alas de Torondor, y la experiencia le llenó de júbilo. El águila no era un pájaro ordinario. Sus alas ahora se extendían casi 50 metros de ancho, más grandes incluso que el propio Gwaihir, el señor del viento. Quizás solo Torondor de la leyenda, el antiguo rey de las águilas, podría superar a este joven gigante. Todo este crecimiento fue gracias a los Endraughts de Fangorn. Treebeard se había encariñado con Torondor, y cada vez que Silas intercambiaba pociones con los Ents por tragos, el viejo pastor de los árboles le daba al águila un poco más. Como resultado, el tamaño de Torondor continuó aumentando, aparentemente sin fin. Podría, si lo deseaba, regresar a las montañas nubladas y reclamar el título de rey de las águilas. Pero Silas no tenía tales ambiciones para él, y el propio Torondor parecía contento sin una corona. A pesar de su tamaño, todavía era joven. Todos los días patrullaba los cielos y, a menudo, se enfrentaba al Kraken del Lago Negro. Los dos parecían nacidos para pelear, Torondor se abalanzaba para provocar y el Kraken azotaba con sus tentáculos o rociaba fuentes de agua hacia el cielo. Sus ruidosos combates se convirtieron en un espectáculo familiar para la gente de Hogsmeade, que a menudo se reunía en la orilla para mirar con asombro y diversión a partes iguales. Afortunadamente, ambas criaturas conocían sus límites y nunca llevaron los concursos más allá del juego. Silas hacía tiempo que había dejado de interferir. Pero ahora, por fin, disfrutaba de paz en la silla de montar. En menos de mediodía, el rápido vuelo del águila lo llevó al horizonte norte, donde las colinas se elevaban como un muro contra la llanura. Eran las colinas del norte de Eriador, y allí yacían las ruinas de Fornost. Una vez, Fornost había sido la orgullosa capital de Artegain, el último reino de Arnor. Pero después de que el reino se dividiera en Artegain, Cardolan y Rudaur, la perdición había llegado rápidamente. Los túmulos de Cardolan habían caído primero, corrompidos por el rey brujo de Angmar, sus muertos retorcidos en espectros. Poco después, Arthedain fue invadida y Fornost reducido a la ruina.
Ahora Silas contempló la ciudad desde arriba, y frunció el ceño. La tierra estaba empapada de sombras. Las ruinas y sus tumbas se arrastraban con un mal persistente. Las nubes negras presionaban bajo, la niebla se enroscaba en las calles y el aire mismo apestaba a malicia. Torondor se movió inquieto debajo de él, dando vueltas ampliamente, reacio a acercarse. Tranquilo, Torondor, murmuró Silas, acariciando el cuello emplumado del águila. Solo llévame abajo. A pesar de su inquietud, el águila descendió y aterrizó en el borde de las puertas rotas de Fornost. Silas saltó suavemente al suelo. Examinó las paredes destrozadas, los caminos agrietados y las tumbas silenciosas. Su voz se redujo a un susurro. «Hay espectros aquí también». «Quédate en lo alto», le dijo a Torondor, quien alborotó sus plumas pero obedeció, lanzándose de nuevo al aire con un golpe de sus vastas alas. «Si llamo, ven rápido». Silas se apretó la capa y avanzó hacia la ciudad. Las calles estaban llenas de grava y piedras rotas, el peso de los siglos presionando cada esquina. En el momento en que cruzó el umbral de la puerta, el aire cambió. La niebla negra se agitó como algo vivo. La temperatura bajó bruscamente. Aliento emplumado en niebla blanca. El antiguo mal que dormía aquí despertó. Del suelo empedrado se elevó un espectro. Su forma era mitad sombra, mitad esquelética, con ojos hundidos que ardían con una luz pálida y siniestra. Manos con garras de niebla negra se extendieron hacia él mientras se abalanzaba. «¡Bombarda!», gritó Silas, lanzando un hechizo de fuerza bruta. Pero la magia pasó inofensivamente, golpeando el muro de piedra detrás. El cuerpo del espectro simplemente se estremeció, sin molestarse. Se lanzó hacia adelante como un rayo de sombra. Silas solo tuvo un instante para girar a un lado, las garras de la criatura rozando el borde de su capa. Giró y volvió a venir, implacable. Brisinr. Silas lloró. De inmediato, la hoja plateada de fuego y mitril apareció en su mano, la gema carmesí en su empuñadura resplandeciente de vida. Cortó al espectro, la espada cortó arcos de luz a través de la oscuridad. Sin embargo, el espectro no vaciló. Se lanzó hacia él, sin prestar atención a la llama del arma, chillando mientras intentaba arrastrarlo a su frío abrazo. Pero en el siguiente instante, el espectro pagó el precio de su imprudencia. Con un grito penetrante, su forma sombría se retorció como si el hielo y la nieve hubieran sido arrojados a un horno. El cuerpo espectral se corroyó, se derritió y desapareció por completo. Silas no se sorprendió. Su espada había absorbido el veneno de basilisco y el fuego del dragón, ambos lo suficientemente potentes como para destruir los horrocruxes, así como la bendita luz de Erendil, que ardía contra todo mal. Si no pudiera matar a un simple espíritu, habría sido un verdadero fracaso. Aún así, no bajó la guardia. Ese espíritu solitario no había sido más que un aperitivo. La verdadera fiesta aún estaba por llegar. Y efectivamente, un momento después el suelo se agitó y las tumbas se abrieron. De cada rincón de las ruinas de Fornost se levantó una legión de muertos. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos retorcidos en sombras pálidas, con los ojos hundidos y chillando. Derramaron por miles, una marea de almas perdidas. Estos habían sido una vez la gente de Fornost, masacrada cuando el rey brujo de Angmar descendió con sus ejércitos. A sus espíritus no se les había concedido la paz, sino que estaban atados al tormento, esclavizados por su voluntad, corrompidos en espectros. El aire se volvió aún más frío, tan frío que mordió la piel. La presión del miedo, la desesperación y el resentimiento se espesaba hasta que pesaba sobre los pulmones como una niebla sofocante. Sin embargo, Silas se mantuvo firme. La espada ardía en su mano, y su fuego lo protegió de lo peor de su malicia. La horda, privada de razón, se abalanzó hacia él con furia. Expecto Patronum. Una brillante luz plateada brotó de Silas, hinchándose hacia afuera hasta formar una cúpula de resplandor. Los espíritus malignos retrocedieron, chillando mientras eran arrojados hacia atrás. Entonces la luz tomó fierro, un búho colosal, con alas plateadas extendidas, volando sobre él. Con un grito como un trueno, el Patronus se zambulló. Sus garras desgarraron los fantasmas, desgarrándolos hasta convertirlos en nada. Silas avanzó, la espada barriendo arcos de fuego y luz, cortando espíritus y dispersando sombras. Juntos, él y el búho guardián se abrieron paso entre la horda. La marea de los espíritus disminuyó, su número disminuyó. Y entonces, por fin, el sistema se agitó. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada, North Downs, Fornost. ¿Desea iniciar sesión? Inicia sesión.
Silas ladró, incluso cuando su espada golpeó a otro fantasma. Inicio de sesión exitoso. Recompensa obtenida. Magia de la marca tenebrosa. Parpadeó. ¿La marca tenebrosa? Había esperado algo, pero no esto. La marca tenebrosa era la hechicería de Voldemort, utilizada para marcar a sus seguidores y convocarlos a voluntad. ¿Para qué le serviría? ¿Para marcar aliados como mortífagos? Silas frunció el ceño, detuvo a otro espíritu y apartó el pensamiento. Ahora no era el momento de desconcertarse. Aunque podría haberse ido, la mirada de Silas se volvió hacia el sur. Si el rey brujo todavía ordena a estos espectros, ¿qué les impedirá barrer Weathertop? Hay miles que viven a su sombra, no podía dejar atrás tal amenaza. Este lugar tenía que ser limpiado. Pero antes de que pudiera presionar el ataque, un grito escalofriante resonó desde las laderas de North-Downs. Era como el aullido de un lobo mezclado con el lamento de los condenados. Los espíritus vacilaron, luego se volvieron como uno solo, a la deriva hacia el grito. «Hay algo allí, controlándolos», murmuró Silas. Silbó bruscamente, y Torondor se abalanzó de inmediato, con las alas batiendo como nubes de tormenta. Silas saltó sobre su espalda, señalando hacia la montaña. «Síguelos. No los dejes escapar». El águila giró y trepó, luego se lanzó tras la hueste que se retiraba. Pero mientras Silas lo perseguía, una tormenta de flechas silbó hacia arriba desde las laderas. Protego máxima. Una barrera reluciente se rompió a su alrededor y a Torondor, desviando las flechas inofensivamente a un lado. Los ojos de Silas se entrecerraron. Abajo, las colinas estaban erizadas de túneles y cuevas toscas, de las que salían criaturas bajas y de extremidades gruesas con ojos saltones y piel verde enfermiza. Soltaron flechas, chillaron y parlotearon en gritos guturales. «Goblins», murmuró Silas. «Bombarda máxima». Un rayo rugiente golpeó una de las cuevas, la ladera de la montaña estalló en fuego y piedra. Las rocas se derrumbaron, enterrando a docenas de goblins en los escombros. Los supervivientes gritaron y se dispersaron, huyendo a sus agujeros. Pero la batalla no había terminado. Los espíritus, huyendo del búho plateado, de repente se sumergieron en los cadáveres de los duendes caídos. Los cuerpos retorcidos se sacudieron, se pusieron rígidos y se levantaron de nuevo, sus ojos encendidos con fuego profano. El Patronus vaciló, impotente para expulsar a los espíritus ahora atados a la carne. Los cadáveres de los duendes se arrastraron hacia adelante, gruñendo y arañando, sus movimientos espasmódicos pero llenos de una fuerza terrible. El ceño fruncido de Silas se profundizó. Su agarre se apretó sobre el Grisindr. Con un rugido, cortó. La hoja envió un arco de fuego abrasador a través del campo de batalla, dividiendo un cadáver en dos y quemándolo hasta convertirlo en cenizas. El espíritu interior silbó y se retorció, debilitado, pero no destruido. Se deslizó y se zambulló en otro cadáver. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 183. Luego los ojos de Silas se entrecerraron mientras observaba cómo los cadáveres de los duendes asesinados se convertían en recipientes para los espíritus inquietos. Dejó escapar un resoplido frío. ¿Crees que puedes esconderte dentro de los cuerpos y escapar de mí? Entonces veamos cuánto tiempo dura cuando no le quedan cuerpos para robar. Con un movimiento de su varita, convocó a Protego Diabólica. Las llamas azul oscuro se enroscaron en serpientes y se abalanzaron sobre los duendes poseídos. Dondequiera que golpeaba el fuego, los duendes gritaban y se quemaban hasta convertirse en cenizas en momentos, dejando a los espíritus retorciéndose, expuestos. Los espectros, después de todo, eran poco más que almas corruptas. Aunque Protego Diabólica no pudo destruir al espíritu en sí, su furia desenredó sus oscuras ataduras. El aura malévola se despegó como humo, dejándolos debilitados y gritando de agonía. Pero incluso Protego Diabólica tenía sus límites. No podía consumir la tierra ni la piedra. Y los espíritus, incorpóreos, se deslizaron como sombras en el suelo, desapareciendo bajo la roca para evadir las llamas. Los goblins, sin embargo, no tenían tal escapatoria. Aterrorizados, se dispersaron en todas direcciones. Los más audaces huyeron a sus túneles, pero el fuego, como un depredador viviente, se deslizó tras ellos. Los gritos llenaron las cavernas mientras Protego Diabólica se filtraba, reduciendo incluso a cenizas incluso a las que estaban escondidas en la oscuridad más profunda. Cuando el último duende fue consumido, Silas no apagó las llamas malditas. En cambio, los dirigió con voluntad y varita, convirtiéndolos en un imponente demonio de fuego.
Con un látigo en la mano, el monstruo diabólico Protego azotó una torre de vigilancia en ruinas encaramada en la colina. El látigo crujió como un trueno. La piedra se ennegreció y estalló en nubes de polvo. ¿Te crees escondido? Silas se burló. Sal. Volvió a levantar su varita. Confringo. La torre explotó en un rugido, mampostería volando en todas direcciones. De las ruinas brotó un lobo enorme, con la piel envuelta en nieblas negras. Sus ojos ardían con fuego rojo sangre y su aliento humeaba como veneno. Con una velocidad imposible se alejó saltando de roca en roca, y en un abrir y cerrar de ojos había llegado al borde de un profundo estanque. Silas se quedó mirando. La bestia era enorme, ancha como un toro, su aura impregnada de oscuridad. La baba goteaba de sus colmillos, silbando como ácido donde golpeó la piedra. Eso no es un mero warg, murmuró, apretando la espada con más fuerza. Los wargos eran grandes lobos retorcidos por el arte de los orcos, astutos y fuertes, pero aún bestias. Esta criatura era algo mucho peor. Sus sentidos mágicos resonaron con alarma. Este lobo no era un animal, sino un espíritu oscuro vestido de piel y carne. Entonces, para asombro de Silas, la bestia habló. Mago vestido de negro, Silas. Sé tu nombre. Conozco tus obras. Y no tengo ningún deseo de convertirte en mi enemigo. Los ojos de Silas se endurecieron. ¿Me conoces? El labio del lobo se curvó, exponiendo largos colmillos. ¿Quién no? Maestro de dragones, asesino de Balrogs, azote de orcos, tu reputación llega incluso a las sombras. Entonces dime qué eres. No te pareces en nada a los wargos que he visto. El lobo soltó un ladrido agudo y desdeñoso. Wargs. K. Son ganado, bestias para que los orcos las monten. Soy de sangre más noble. Soy Skull, el último de los lobos demoníacos. Mis padres fueron el poderoso Graugluin y el temible Carcharot. Una vez, serví como sabueso del propio Morgoth. El nombre golpeó a Silas como una campana. Recordó la tradición, escrita con tinta descolorida dentro de la biblioteca de Elrond. Lobos de sombra y fuego, criados por Morgoth en Angband, espíritus atados a carne viva. Graugluin había sido el primero, y de él había surgido la línea de lobos más terrible que cualquier bestia de la Tierra Media. Los cuentos volvieron vívidamente a Silas. Recordó a la propia Arwen contando la historia de su antepasada, la doncella Elfalutien, y su amado mortal Beren. Hace mucho tiempo, Beren buscó un silmaril de la corona de Morgoth como precio de la novia de Lúthien. Capturado, fue arrojado a Angband, custodiado por Draugluin, señor de los lobos. Pero Lúthien vino disfrazada, con Huan el sabueso de Valinor a su lado. Draugluin cayó en esa batalla, asesinado por Huan. Sin embargo, les esperaba un destino más oscuro. A las puertas de Angband, se encontraron con Carcharot, las fauces rojas, más monstruosas y terribles que su padre. Alimentado con la malicia de Morgoth. El propio Carcharot se había tragado un silmaril, pero la luz sagrada en su interior lo quemaba con un tormento insoportable. Enloquecido, arrasó Beleriand hasta que, por fin, fue derribado por Beren, Lúthien y Huan el sabueso de Valinor. Sin embargo, en esa lucha final, Huan fue herido de muerte, cumpliendo la profecía de que solo encontraría la muerte en la batalla contra el más poderoso de los lobos. Huan no era un simple sabueso, sino el regalo de Orom el cazador, uno de los Valar, y una bestia de estatura divina. Incluso había luchado contra el propio Sauron, cuando ese señor oscuro tomó la forma de un lobo y lo obligó a huir. El hecho de que Carcharot fuera capaz de matar a Beren, y luego casi venciera a Huan antes de perecer, hablaba del monstruoso poder de los lobos demonios. Como supuesto descendiente de Draugluin y Carcharot, no era de extrañar que el lobo negro anterior a Silas fuera tan arrogante. Y, sin embargo, Silas conocía la tradición. Se decía que los wargos que vagaban por la Tierra Media eran la descendencia corrupta de lobos mezclados con la línea de los sabuesos demoníacos de Morgoth. Eran parientes de algún tipo. Pero este lobo hablaba de ellos con desprecio, como si fueran alimañas, y gruñía con abierto disgusto por los orcos que los montaban. Cuando Silas no respondió de inmediato, el lobo demonio bajó la cabeza y gruñó con una voz como una piedra rompiendo. Mago Silas, nuestra especie crece cada vez menos. Hace tiempo que me retiré de las grandes guerras. Me quedo en North Downs, recibiendo tributo de las criaturas menores de aquí. Lo que pasó antes fue un malentendido. Si me tratas, juraré que nunca invadiré tus dominios. Más que eso, serviré como tu aliado. Mis colmillos serán tuyos, mi manada a tu llamada. Juntos, podríamos barrer con los pequeños restos de los Dúnedain y tallarte un trono en el norte.
¿Qué dices, mago vestido de negro? ¿Te haré rey? Silas inclinó la cabeza, fingiendo interés. Su voz estaba bordeada de burla. Oh, un lobo que dice comerciar con coronas. Te halagas a ti mismo. ¿De verdad crees que podrías ganarme un reino? Sintiendo su oportunidad, el lobo avanzó ansiosamente. No solo yo. Otros de mis parientes aún acechan en la sombra. Seguimos solo a los fuertes, y tú, asesino de Balrogs, maestro de dragones, eres el más fuerte. Con nosotros a tu lado, comandarías un ejército inigualable. Nuestras pieles hacen a un lado las espadas élficas, nuestras garras desgarran la malla enana, nuestros colmillos llevan veneno suficiente para matar a los orcos por veintenas. Y más, podemos convocar a los muertos para que luchen por nosotros. Con tal poder, todo Eriador se inclinaría ante ti. Los ojos de Silas se entrecerraron. Entonces, ¿los espectros que plagaron Fornost son tuyos para comandarlos? El lobo echó la cabeza hacia atrás y aulló. Inmediatamente, las sombras se agitaron. Del suelo y las piedras rotas los espíritus se elevaron, rodeando a su amo, sus ojos hundidos ardiendo con una luz fría. He aquí, retumbó el lobo demonio. Estos son solo una fracción. Únete a mí, mago, y juntos podríamos convocar a huestes incontables. ¿Quién podría entonces enfrentarse a ti? La voz del lobo goteaba con tentación. Silas estudió al lobo, luego a los espectros, y por fin soltó una risa tranquila. Sacudió la cabeza lentamente. No. El lobo parpadeó, sobresaltado. ¿Qué? ¿Me rechazas? La sonrisa de Silas se agudizó. No creo ni una sola palabra de lo que has dicho. Dicen que los lobos son astutos, hoy veo por qué. ¿Aprendiste esta lengua de plata de tu antiguo maestro, Sauron? Me he enfrentado a él antes, y apestas al mismo hedor. Levantó su varita. Avada Kedavra. Un destello de luz verde se disparó hacia el lobo. La bestia saltó a un lado, evadiendo por poco la maldición asesina. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. Silas ya había encendido el fuego en círculos, y ahora las paredes de llamas se elevaban hacia adentro, rodeando al lobo por todos lados. Desde el principio, Silas nunca tuvo la intención de negociar. Había escuchado solo el tiempo suficiente para apretar la trampa. Ahora estaba saltado. El lobo gruñó, los ojos brillaban con miedo y furia. Se lanzó como una sombra, tratando de deslizarse a través de las paredes en llamas, pero las llamas cerraron cada brecha ante él. Desesperado, se detuvo, con las mandíbulas abiertas. Con una terrible inhalación, el lobo comenzó a atraer a los espectros mismos. Los espíritus chillaron mientras eran arrastrados hacia sus fauces, uno tras otro. Mientras los devoraba, el aura negra alrededor de su cuerpo se hinchó, engrosándose hasta convertirse en una barrera de oscuridad. El fuego lo azotó, pero se mantuvo a raya, las llamas silbaban contra el velo de sombra. Los espectros se fueron, la fuerza del lobo aumentó a nuevas alturas. Su cuerpo se desdibujó en una sombra viviente, y en un repentino estallido de velocidad se liberó del anillo de fuego, alejándose. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 184. 184 El repentino estallido del lobo sobresaltó a Silas, pero no hizo nada para detener su persecución. Torondor, después de eso. Ordenó. El águila gigante dio un grito penetrante y batió sus vastas alas, elevándose hacia adelante como una sombra en el viento. Torondor cerró la distancia en unos momentos, agachándose con las garras extendidas para agarrar a la bestia. El lobo se movió con una velocidad asombrosa, girando a un lado como si tuviera ojos en la espalda. Las garras del águila golpearon solo la tierra y rompieron la piedra. Avada Kedavra. Silas gritó desde la espalda de Torondor. El rayo de luz verde se disparó hacia el sol, atrapando al lobo que huía por su flanco. La criatura dejó escapar un chillido como un hierro desgarrador, y varios espectros fueron arrancados violentamente de su cuerpo, disolviéndose en la nada. Durante un instante se tambaleó, luego, imposiblemente, saltó hacia adelante y siguió corriendo. ¿No está muerto? Silas murmuró, con los ojos muy abiertos. La comprensión amaneció casi de inmediato. El lobo había devorado demasiados espíritus, su cuerpo era el anfitrión de innumerables almas robadas. La maldición asesina funcionó separando el alma de la carne, pero aquí había muchas almas, superpuestas, protegiendo el espíritu central que tenía el dominio. Su maldición había despojado solo de los tonos más débiles, mientras que la verdadera esencia perduraba. Silas bajó su varita ligeramente, los labios se adelgazaron. Entonces.
La maldición asesina no funcionará. El lobo, sintiendo persecución, levantó la cabeza y aulló. El sonido rodó a través de los oscuros valles de North como un trueno. Un coro de respuesta se elevó desde los bosques. Una docena de voces, lobuna, profunda y espantosa. Silas frunció el ceño. Entonces, has traído a tus parientes. De las sombras del bosque, emergieron más lobos, cada uno del tamaño de un gran buey, con los ojos ardiendo de malicia. Se reunieron rápidamente al lado de su jefe, Skull. Silas no perdió el tiempo. Con un barrido del Brising, envió un arco de fuego ardiente por el aire. La hoja de calor se clavó en el lobo más cercano, cortándolo limpiamente. Su cuerpo se encendió de inmediato, las llamas corrieron a lo largo de su pelaje. Un grito de bestia y espíritu resonó cuando el espectro en su interior fue arrancado de su caparazón. Sin un anfitrión, el espíritu oscuro se retorció como humo en el viento y luego comenzó a desvanecerse. El cuerpo del lobo, desprovisto del parásito, se derrumbó en cenizas. Pero antes de que el espíritu pudiera desvanecerse, Skull se abalanzó. El rey lobo chasqueó sus enormes mandíbulas y se tragó entera la sombra a la deriva. El poder a su alrededor aumentó, vapores negros se retorcieron de su pelaje, su cuerpo pareció hincharse más ante los ojos de Silas. Silas frunció el ceño. Así que se alimenta de los espíritus y se hace más fuerte. Maravilloso. Los músculos del lobo ya se ondulaban con nueva fuerza, sus ojos se iluminaban con un brillo carmesí más feroz. Sin embargo, Silas notó algo más, un problema en su movimiento, una leve discordia en la forma en que respondían sus miembros. Sus golpes eran más pesados, sí, pero más lentos, menos precisos. La comprensión llegó rápidamente. Los lobos eran recipientes destinados a albergar un solo espíritu dominante. Los cientos de sombras insignificantes que Skull había devorado antes eran lo suficientemente débiles como para ser aplastados bajo su voluntad. Pero ahora había adoptado un espíritu de igual estatura, uno destinado a comandar su propio cuerpo. Aunque el propio espíritu de Skull todavía tenía la ventaja por el momento, el intruso se retorció y resistió en su interior. Silas comprendió la situación en un instante. Una sonrisa fría tiró de sus labios. Entonces, ¿anhelas más licores? Muy bien, te daré de comer hasta que te ahogues. Levantando su varita en una mano y la espada en la otra, desató su poder sin restricciones. Con un movimiento de su varita, las barreras de piedra y espinas surgieron para obstaculizar el vuelo del lobo, mientras que la espada en su empuñadura se encendió, enviando arcos abrasadores de fuego y viento ardiente cortando la oscuridad. Torondor, no menos implacable, se inclinó desde los cielos con un chillido como un trueno. Sus garras se hundieron en la carne del lobo, su pico de hierro golpeó como una lanza, desgarrando a un lobo tras otro. Los gritos resonaron en los Downs cuando las bestias menores cayeron, sus espíritus corruptos chillando libres en nubes de humo negro. Y como Silas había previsto, el Skull, con la mente ya desgarrada por los espíritus rivales en su interior, arrebató todos los espectros que pudo. Los devoró locamente, su aura se hinchó con cada alma, hasta que la noche misma pareció ahogada en una sombra negra como la tinta. Pero el poder tuvo un costo. Los ojos de Skull, que alguna vez fueron astutos, ardían de locura, sus movimientos se sacudían como si media docena de espíritus lucharan por el control. Su cuerpo se retorció, lleno de una docena de espíritus mayores y cientos de sombras menores, cada una arañando el dominio. Silencio. Rugió, con voz entrecortada y terrible. Sométete, o todos perecemos. Por un instante, los ánimos vacilaron. Pero Silas no les dio la oportunidad de unirse. Su varita brilló. Eximo animam. El hechizo golpeó a casa. Skull se puso rígido, luego convulsionó cuando el frágil equilibrio dentro de él se hizo añicos. Los espíritus se amotinaron, desgarrándose unos a otros. Sus ojos se pusieron en blanco, sus extremidades se agitaron, cada músculo tirado por una voluntad diferente. El rey lobo se quedó congelado, atrapado en su propio caos. Ahora. Silas saltó de la espalda de Torondor. Aterrizó con un giro, se levantó y clavó la espada con ambas manos directamente en el cráneo de la bestia. La hoja estalló. Veneno de basilisco chamuscado. La luz de Erendil brillaba pura. Incluso el aliento del anillo de aire susurró su poder en el golpe. Skull convulsionó una vez, una docena de voces gritaron de desesperación, y luego el fuego se desvaneció de sus ojos. Su cuerpo se hundió, sin vida. Silas soltó su espada y saltó a un lado. Un momento después, el cadáver del lobo se abrió de golpe, vomitando nubes de espectros.
El aire resonaba con sus chillidos mientras se retorcían, desesperados por un nuevo anfitrión. Pero Silas estaba listo. Expecto Patronum. La luz plateada brilló. El búho guardián extendió vastas alas, formando una barrera radiante que atrapó a los espíritus que huían dentro de su resplandor. De su cartera, Silas sacó el frasco de cristal de Erendil. Lo descorchó y la luz de las estrellas brotó como un amanecer líquido. El resplandor sagrado inundó la barrera, ardiendo a través de la sombra. Uno a uno, los espectros se disolvieron, sus gritos se desvanecieron en silencio, hasta que no quedó ni un rastro de oscuridad. Silas bajó el frasco, su brillo disminuyó. Frunció el ceño. La luz de Erendil no era infinita, y cada uso agotaba su preciosa fuerza. Pero dejar libres a los espíritus habría significado la ruina para todo Eriador. Cuando se dio la vuelta, el cuerpo del rey lobo no era más que cenizas, esparcidas en la llama. Aunque había ganado, había poca alegría en el rostro de Silas. La batalla había sido agotadora. Estos no eran enemigos ordinarios, ya fueran los espíritus inquietos o los lobos que poseían, no se parecían a ningún enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Los hechizos ordinarios pasaban a través de ellos como si golpearan niebla, y simples golpes de acero no hacían nada. Se había necesitado fuego, veneno, luz de las estrellas y astucia para derribarlos. El pensamiento le pesaba. Si tal era la lucha aquí, ¿qué le esperaba en el camino de los muertos? Allí se enfrentaría no a un puñado, sino a una multitud de espíritus, a todo un ejército de quebrantadores de juramentos. Y a diferencia de Aragorn, no tenía ningún derecho como heredero de Isildur. Los muertos no lo tratarían con deferencia. Los fantasmas no podían ser deshechos por simples maldiciones, Avada Kedavra no significaba nada para aquellos que ya habían muerto. Silas negó con la cabeza y apartó el pensamiento. Mejor no insistir en eso ahora. Se enfrentaría a esa prueba cuando llegara el momento. Montando a Torondor una vez más, regresó a las guaridas de los goblins. Las cuevas eran un laberinto de túneles retorcidos, ahora silenciosos excepto por el eco del agua que goteaba. Todos los duendes ya habían perecido en el feroz fuego que había desatado. No quedaba nada más que hollín y silencio. Por fin, encontró su llamado tesoro. Pero la vista lo hizo resoplar con desdén. Armaduras rotas, hojas oxidadas, algunas cajas abolladas de monedas de cobre y plata, y una lamentable dispersión de oro y baratijas. Apenas vale la pena el esfuerzo. Miserables avaros, murmuró, arrojando el escaso tesoro en su cartera encantada. Todo ese problema por un montón de chatarra. La guarida de los lobos rindió aún menos, solo un montón de huesos limpios. Decepcionado, Silas dejó atrás las colinas del norte y giró las alas de Torondor hacia el oeste. Su siguiente destino fue Anúminas, una vez la orgullosa capital de Arnor. Aunque hacía tiempo que había caído en ruinas después de que el reino se dividiera en Artegain, Cardolan y Rudaur, tenía la intención de marcarlo en su viaje antes de continuar hacia el suroeste hasta los puertos grises. Torondor lo llevó incansablemente, elevándose sobre colinas y llanuras. Por fin, el destello del agua llamó la atención de Silas. Un vasto lago se extendía a través del valle de abajo, brillando como el atardecer mismo. Este era el lago Evendim, Menuel en élfico, la cuna de Anúminas y la fuente del río Brandywine que serpenteaba hacia el sur más allá de las fronteras de la comarca. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 185. Anúminas. El lago Evendim, llamado por los elfos Nenuyal, el lago del crepúsculo, se extendía por debajo, abrazado por colinas en 3 lagos y abriéndose solo hacia el este a las llanuras. Sus aguas fluyeron hacia el este, luego hacia el sur en el Brandywine, y finalmente encontraron su camino hacia el mar. En lo alto, sobre la ancha espalda de Torondor, Silas miró hacia abajo. En la orilla sureste del lago se alzaban las ruinas de una gran ciudad, sus paredes de mármol brillaban débilmente incluso bajo el desgaste de los siglos. Calles rotas y arcos derribados marcaban lo que alguna vez fueron mercados, jardines, piscinas y palacios orgullosos. Incluso en ruinas, el lugar todavía tenía majestuosidad. Esta fue Anúminas, la primera capital de Arnor, levantada por el propio Elendil. En el corazón de la ciudad se alzaba una imponente torre del homenaje redonda, casi al nivel de las colinas circundantes. Era la sala de Anurander, sede de los reyes del Reino del Norte. Una vez, dentro de sus muros, descansó el Palantir de Anúminas, hermana de las piedras videntes de Amonsli y el Ostirion. Aquí también había yacido el cetro de Anúminas, forjado en Númenor y entregado a la línea de Elendil como símbolo de su gobierno. La piedra se perdió en el mar cuando Arthedain cayó, pero el cetro se salvó, llevado a la custodia de Elrond en Rivendell.
Silas lo había visto él mismo junto a los fragmentos de Narsil. Al este de la ciudad se extendía el Camino de los Reyes, donde estaban enterrados los gobernantes de Arnor. Entre ellos, se decía que el propio Elendil el Alto descansaba. Y aunque abandonada desde hacía mucho tiempo, Anúminas se había librado de los fuegos de los ejércitos de Angmar. Sus muros y puertas aún estaban en pie. Parecía solo dormir, esperando la mano de su rey para restaurarlo. Silas palmeó el cuello emplumado de Torondor. Abajo, amigo mío. Echemos un vistazo más de cerca. Pero antes de que el águila se hubiera asentado, aparecieron figuras entre las columnatas en ruinas, hombres altos, de cabello oscuro, arcos tensados y flechas con muescas, sus agudos ojos fijos en el intruso a horcajadas sobre la poderosa águila. Silas leyó sus rasgos de inmediato. La alta estatura, el porte noble, los ojos grises brillantes con vigilancia. El Dúnedain, los Rangers del norte. No quiero hacerte daño. Gritó, su voz como susurrada en cada oído. Soy amigo de tu pueblo. Los ojos de los Rangers se entrecerraron. Bajaron sus proas, pero la sospecha persistió en su postura, especialmente cuando el águila gigante, con las alas anchas como velas, barrió y agitó la plaza con vientos que aullaban como una tormenta. Torondor se apeó y Silas se deslizó de su espalda, acercándose a los hombres cautelosos con las manos abiertas y una sonrisa. Paz, amigos. Pasé por encima y no pude resistir la oportunidad de contemplar esta antigua ciudad. Perdóname si te asusté. Un ranger mayor, con el pelo gris rayado y el peso de muchos inviernos en la cara, dio un paso adelante. Sus ojos eran agudos como los de un halcón. ¿Quién eres?, preguntó. Silas se inclinó levemente. Soy Silas, llamado el mago de túnica negra, que ahora habita en los lugares altos del mundo. Los murmullos recorrieron a los Rangers. Uno de los hombres más jóvenes habló en voz alta, con los ojos muy abiertos. ¿El mago negro, el señor dragón? Sí, dijo Silas con una sonrisa fácil, inclinando la cabeza. Ante esto, el Dúnedain se relajó. Se bajaron las reverencias, aunque sus agudos ojos grises todavía lo medían cuidadosamente. Soy Talmir, se presentó el anciano, luego hizo un gesto a los demás. Estos son Kellen, Kellum, Ánfalas y Fendal. Somos los guardianes de estas ruinas. Dudó un momento antes de seguir adelante, con voz inquisitiva. Dinos, mago Silas, ¿a dónde te diriges y por qué pasas por Anúminas? Silas ignoró la sutil prueba oculta en la pregunta, su propia sorpresa parpadeando en sus rasgos. Había oído que Anúminas estaba abandonada desde hacía mucho tiempo, y sin embargo la encuentro todavía vigilada. En cuanto a mí, voy hacia el oeste, a los puertos grises, para buscar una audiencia con Lord Círdan. En el camino deseaba pisar el terreno de la historia, primero Fornost, ahora aquí. Por desgracia, Fornost no es más que una ruina, y peligroso. El rostro de Talmir palideció. ¿Fuiste a Fornost? ¿No moviste las sombras que permanecen allí? Silas negó con la cabeza, aunque su tono era seco. Si tan solo mi suerte fuera tan amable. Encontré no solo espectros, sino duendes e incluso lobos. Empresa problemática de hecho. Los Rangers intercambiaron miradas de sorpresa. Conocían bien las historias de Fornost. Ninguno de los de su especie se atrevía a entrar por miedo a despertar a los muertos, y para mantener a raya a los vagabundos, ellos mismos difundían las historias de fantasmas. En cuanto a los goblins, esos eran los restos de los ejércitos rotos de Angmar, merodeando en North Downs, aprovechándose de vez en cuando de viajeros desventurados. Peligroso, sí, pero apenas más allá de sus cálculos. ¿Pero lobos? La sola palabra los heló. Los Dúnedain habían pasado sus vidas luchando contra los engendros de la oscuridad. Orcos y wargos que podían manejar, pero lobos criados en los pozos de Morgoth, atados con espíritus de malicia. Muchos Rangers habían caído ante su astuta y salvaje fuerza. El recuerdo de tales pérdidas era profundo. Al ver sus expresiones graves, Silas se rió levemente y apartó sus temores. Paz. Ya no hay motivo de alarma. Los espíritus, duendes y lobos demoníacos se han ido. He tratado con ellos. ¿Tú, los mató a todos? Los Rangers miraron, incrédulos. Tenía pocas opciones, respondió Silas de manera uniforme. Fornost se encuentra a una llanura de distancia de Weathertop. Si las criaturas hubieran marchado hacia el sur, no habría nada que se lo impidiera. Para evitar problemas más tarde, los limpié ahora. Los Rangers se miraron unos a otros con asombro.
Durante generaciones, los Dúnedain habían protegido Eriador, dispersos por las tierras salvajes y unidos por cartas y de boca en boca, reuniéndose solo cuando la guerra lo exigía. Habían oído durante mucho tiempo susurros del mago de túnica negra, cómo reforjó la torre de Amonsi, levantó nuevos muros en Oyatetop y reclamó la colina como su asiento. Estrictamente hablando, Amonsi, Anúminas, Fornost, todas estas ruinas habían pertenecido a sus antepasados, los reyes de Arnor y más tarde Arterain. Por derecho, el reclamo de Silas sobre Oyatetop debería haberlos enfrentado. La fuerza era la medida de todas las cosas. Con el poder y el renombre actuales de Silas, incluso los Dúnedain no estaban dispuestos a cruzarlo, por lo que aceptaron tácitamente su gobierno sobre Oyatetop. Ahora, al enterarse de que había limpiado North-Downs de sus males, los Rangers ganaron un respeto más profundo por el mago vestido de negro que estaba frente a ellos. Mientras hablaba con ellos, Silas esperó en silencio el susurro familiar del sistema. Cuando nada se movió, sonrió y preguntó en voz alta. Hace tiempo que siento curiosidad por Anúminas. ¿Me permitirías explorar sus pasillos? Los Rangers intercambiaron miradas antes de que todos los ojos se volvieran hacia el anciano. Talmir asintió con la cabeza. Eso es aceptable. Yo mismo te guiaré, mago Silas. Mi agradecimiento, respondió Silas cálidamente. Juntos caminaron por las calles silenciosas. A través de plazas de mercado y casas destrozadas, más allá de las piscinas tranquilas y los jardines cubiertos de maleza, Talmir contó la historia de cada lugar con cuidado. Silas escuchó con paciencia, permitiendo que la historia de la ciudad se desarrollara mientras el sistema permanecía en silencio. Por fin llegaron al Camino de los Reyes. Una avenida solemne se extendía ante ellos, bordeada por las tumbas de los gobernantes de Arnor. Cada túmulo estaba tallado en piedra blanca, marcado con relieves y runas que hablaban de batallas libradas, coronas ganadas y épocas pasadas. Cuanto más profundo caminaban, más viejos eran los reyes allí sepultados. A diferencia del resto de la ciudad en ruinas, el camino estaba limpio, la piedra barrida y cuidada. Silas notó con respeto que alguien lo había mantenido claramente a lo largo de los siglos. Al final del camino, llegaron a la tumba más grandiosa de todas. Una imponente estatua de un rey montaba guardia sobre ella, sosteniendo en alto la espada Narsil, con los ojos fijos hacia adelante con eterna majestad. Este es el lugar de descanso de Elendil, dijo Talmir con reverencia, inclinándose ante la estatua. Gran rey de Arnor, fundador de nuestro pueblo y el más grande de los Dúnedain. Silas también se inclinó. Tenía su propia admiración por el hombre que una vez se había enfrentado a Sauron en el apogeo de su poder. Aunque Elendil había caído, su sacrificio había comprado tiempo y esperanza a la Tierra Media. Orquídeas floreant. Ante el tranquilo encantamiento de Silas, flores de todos los tonos brotaron repentinamente a los pies de la estatua. Era su ofrenda al rey caído. Los rasgos severos de Talmir se suavizaron mientras miraba, calentado por el gesto de respeto del mago. Pero aún así, el sistema no se movió. Silas salió de la tumba de Elendil con un leve suspiro y siguió a Talmir hacia adelante. Por fin subieron a la cámara de Anuirandir, el palacio de la corona de la ciudad, donde el trono de Elendil aún permanecía en silencio. Aquí, por fin, el sistema susurró. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación detectada, Anúminas, cámara de Anuirandir. Continuar con el inicio de sesión. Los labios de Silas se curvaron débilmente. Inicia sesión, murmuró. Comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 186. Diadema de Ravenclaw inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, he obtenido el proceso alquímico de la diadema de Ravenclaw. Silas se congeló por un momento, luego sus ojos se iluminaron de deleite. ¿La diadema de Ravenclaw? No había esperado esta recompensa. La diadema de Rowena Ravenclaw, una de las 4 reliquias legendarias de los fundadores de Hogwarts y el antiguo tesoro de la casa Ravenclaw. Se decía que otorgaba mayor sabiduría a quien lo usaba. Durante siglos, innumerables eruditos y brujas y magos ambiciosos lo habían buscado, con la esperanza de obtener una fracción de su brillantez. Pero la historia de la corona también fue de dolor. Helena, la hija de Rowena, se puso celosa de la sabiduría de su madre. Creyendo que la diadema en sí era la fuente de tal brillo, la robó y huyó a los bosques salvajes de Albania. Cuando Rowena se enfermó, añorando a su hijo, envió al varón sangriento, que amaba a Helena, a buscarla. Sin embargo, cuando lo hizo, Helena se negó a regresar. Con rabia y angustia, el varón la mató y luego se quitó la vida. Rowena murió poco después de dolor.
Elena se convirtió en la Dama Gris, fantasma de la Torre de Ravenclaw. El varón, manchado para siempre por su crimen, deambuló por Hogwarts como el fantasma de Slytherin. 1000 años después, Tom Riddle le sacó la verdad a Elena. Encontró la diadema oculta y la convirtió en su quinto Horrocrux, encerrándola en la sala de los menesteres. Siglos de tragedia habían estado ligados a la corona. Al final, fue destruido por el maldito Fiendfire de Crabbe durante la batalla de Hogwarts, antes de que hubiera mostrado su verdadero poder. Al menos, eso fue lo que registró la historia. Pero ahora, a través del regalo del sistema, Silas había obtenido el verdadero proceso alquímico de la diadema. Y lo supo al instante. Las leyendas no eran meras fábulas. Rowena Ravenclaw, famosa por su intelecto inigualable, no solo había sido una gran bruja sino también una maestra alquimista. La diadema fue su creación, un artefacto tejido con alquimia y encantamiento, diseñado no para otorgar sabiduría sino para desbloquear el potencial de la mente. Su poder era sutil, no absoluto. La corona no convirtió a los tontos en genios. En cambio, agudizó el pensamiento, aceleró la memoria y hizo que la mente fuera más ágil, ayudando al usuario a comprender el conocimiento más rápidamente y analizar más profundamente. Esta era la razón por la que la propia Ravenclaw había grabado en la banda. El ingenio sin medida es el mayor tesoro del hombre. Era una advertencia. La sabiduría no podía ser robada ni transmitida. Había que ganárselo. La diadema podía abrir la puerta, pero solo el propio trabajo podía recorrer el camino. Lamentablemente, ni siquiera su hija entendió esta verdad, por lo que el legado de la reliquia se convirtió en uno de envidia, sangre y pérdida. Silas, sin embargo, apenas pudo contener su emoción. Un artefacto que facilita el estudio en sí mismo, este es el mayor tesoro que un mago podría pedir. Con la diadema, su investigación sobre la tradición élfica, la historia de Númenórean y los secretos de la alquimia y la hechicería avanzaría a un ritmo asombroso. El conocimiento se compondría sobre el conocimiento, y la verdadera sabiduría crecería. A diferencia de los efectos fugaces de pociones como el elixir cerebral Bafe, utilizado por estudiantes nerviosos antes de su timón, la diadema de Ravenclaw no tenía efectos secundarios, ni mareos ni confusión, ni riesgo de colapso después de que la claridad se desvaneciera. Silas sintió que el viaje había valido la pena después de tal recompensa por el inicio de sesión. Habiendo completado su propósito, se preparó para despedirse de Anúminas. Se despidió de los Dunerain y se volvió para llamar a Torondor, solo para detenerse sorprendido. La gran águila volaba perezosamente sobre el lago Nennial, sin regresar de inmediato. Debajo de él giraba una bandada de inmensos pájaros blancos, con las alas extendidas como nieve a la deriva. Jugaban con el águila como si fuera su rey, lanzándose y abalanzándose a su alrededor en relucientes arcos blancos. De vez en cuando, uno se sumergía en el lago y se elevaba con un pez plateado que se retorcía, que rápidamente presentaba a Torondor en homenaje. Murmuró Silas, sobresaltado. ¿Qué diablos son esos? A primera vista, pensó que eran cisnes, pero al inspeccionarlos más de cerca se dio cuenta de que eran búhos enormes, mucho más grandes que cualquiera que hubiera visto. Cada uno tenía una envergadura de 4 o 5 metros, y sus plumas eran de color blanco puro, como la primera nevada del invierno o las nubes que flotan a través de un cielo brillante. ¿Qué tipo de búhos son esos? Nunca he oído hablar de tales criaturas, le preguntó a Talmir, que estaba a su lado. El anciano Dunadan siguió su mirada y sonrió levemente, sin preocuparse. Son los grandes búhos nivales. Hace mucho tiempo que habitaron en la propia Númenor, y cuando nuestros antepasados navegaron hacia el este hacia la Tierra Media, algunos siguieron a los barcos. Su número disminuyó, por lo que son poco conocidos. Pocos vivos ahora los han visto. ¿Entonces te pertenecen? ¿Los crías? Preguntó Silas. Talmir negó con la cabeza. No. Los grandes búhos nivales están orgullosos. No son hostiles a los hombres, pero tampoco se inclinan ante nosotros. Anhelan la libertad por encima de todo. En el mejor de los casos, si te ganas su respeto, puedes visitar su gallinero por un corto tiempo, como un invitado podría visitar una casa, pero nunca servirán realmente. Sus nidos se encuentran en los bosques de pinos al norte de altas colinas, y a menudo vienen aquí a pescar. Al escuchar esto, los ojos de Silas se iluminaron con picardía. Así que no tienen amo, ¿verdad? Un mago sin búho era como un caballero sin espada. Y estos búhos eran magníficos, blancos como la nieve desde la punta del ala hasta la garra, con los dedos de los pies pálidos como el jade tallado. Se parecían menos a bestias y más a elfos de plumas blancas.
Había pensado durante mucho tiempo en encontrar mensajeros, especialmente después de ver cómo los enanos usaban cuervos. Torondor, a pesar de todas sus fuerzas, era demasiado grande para llevar cartas. Pero esto fue perfecto. Con una sonrisa, cambió de forma, las plumas ondeando sobre su piel. Ante los ojos muy abiertos de Talmir, Silas se transformó en un búho nival y se lanzó al aire. El viento lo llevó hacia Torondor y el rebaño. En forma de búho, su habla era clara como cualquier lengua, y captó las palabras que se le cantaban al águila. Rey, rey, gritaron, rodeándolo con reverencia. Pusieron peces en sus garras como ofrendas. Silas casi se rió en voz alta. ¿Estos son los búhos orgullosos e indómitos de los que habló Talmir? Se parecen más a aduladores en la corte. Revoloteó ante Torondor, con diversión en sus ojos. Hice nuevos amigos, ¿verdad? El águila inclinó su vasta cabeza con orgullo, reconociendo la forma animada de su maestro. Maestro. Estos son mis hermanos pequeños ahora. Torondor respondió, su tono lleno de orgullo juvenil, como un niño presumiendo ante un padre. Los búhos nivales se congelaron en el aire, sus alas vacilaron. Sus grandes ojos dorados se abrieron aún más cuando se dieron cuenta de lo que acababan de decir. La gran águila, señor de los cielos, había llamado a este búho más pequeño, a este extraño, maestro. Un búho dejó caer el pez que llevaba con un graznido de sobresalto. Tú, quieres decir, eres el maestro. Tartamudeó, tan sorprendido que apenas podía hablar. Las miradas atónitas en los rostros de los búhos nivales casi hicieron reír a Silas en voz alta. Divertido, deliberadamente se burló de ellos, y bien. ¿Qué ocurre? ¿No nos parecemos? Los búhos se sintieron como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Grandes cielos. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Un búho, maestro de un águila gigante. Después de haber jugado con ellos el tiempo suficiente, Silas revoloteó de nuevo sobre la ancha espalda de Torondor y cambió suavemente a su forma humana. Los búhos nivales casi se derrumban de alivio. Ah, así que es un hombre. Espera. ¿Era un búho? ¿O un humano? ¿Cuál es él? Quedaron completamente desconcertados, con las cabezas girando, las alas esponjando en confusión. Silas, mientras tanto, tenía la sonrisa fácil de un embaucador colgando dulces ante los niños. Con Torondor respondiendo por él, ganárselos no sería un problema. Y así, con una lengua de plata y algunas grandes promesas, Silas atrajo a los búhos al servicio. Habló de cálidas y espaciosas casas de búhos en la cima de Weathertop, de comida y comodidad infinitas, y de un nuevo lugar donde podrían prosperar. Los ingenuos búhos nivales, asombrados por la aprobación del águila gigante, se dejaron convencer. Se comprometieron a seguir a Silas. Muy pronto, toda la tribu, más de 300 miembros, voló. Las familias también vinieron. Padres orgullosos que llevaban polluelos, otros balanceando nidos en sus garras, algunos incluso con huevos que aún no habían nacido. Era una procesión cómica, como una migración emplumada liderada por el propio Torondor. Los Dunedain solo podían permanecer de pie, con los ojos muy abiertos, mientras el desfile nevado fluía por el cielo. Esa noche, cuando se acercaba la noche, Silas decidió quedarse en Anúminas por la noche. Torondor guiaría a los búhos de regreso a Weathertop primero, y luego regresaría por él. Por supuesto, domesticar a los búhos fue solo el comienzo. Si alguna vez se convirtieran en verdaderos mensajeros, con la extraña habilidad de los búhos mágicos para encontrar a cualquier destinatario sin importar la distancia, necesitarían algo más. Una poción especial podría agudizar sus mentes, otorgarles una inteligencia similar a la humana y despertar un sentido mágico de dirección. Solo entonces podrían llevar cartas a través de toda la Tierra Media. Pero Silas seguía viajando y no había prisa. Prepararía la poción una vez que regresara a casa. A la mañana siguiente, Torondor regresó con el viento del amanecer, y en sus garras llevaba una carta. Era de Arwen. Silas desdobló el pergamino con un cuidado inusual. De inmediato sus ojos se suavizaron al ver su graciosa mano, cada golpe lleno de anhelo. Se había enamorado de los búhos blancos puros y ya los había instalado en una torre alta en Weathertop, prometiendo ver su nuevo gallinero hermoso y digno de ellos. Sonriendo débilmente, Silas metió la carta en su cartera. Se volvió y juntó los antebrazos con los Dunedain, despidiéndose de ellos. Luego, montando Torondor una vez más, se elevó en el brillante aire de la mañana y puso rumbo suroeste, hacia los puertos grises. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 187.
Refugios grises. Mientras el último resplandor del sol poniente se derramaba por el cielo occidental, Silas montó el águila gigante hacia los puertos grises. El puerto se encontraba en la desembocadura del río Lm, donde el gran golfo penetraba profundamente en la tierra como una flecha de plata, dividiendo las montañas azules y apuntando hacia el este, hacia Eriador. Era el final de la antigua carretera este-oeste, frente a Rivendell en la otra terminal. La ciudad en sí se extendía por los acantilados a ambos lados del agua, sus pasillos y muelles tallados en piedra maciza. Las estructuras más altas eran sus faros gemelos, que se alzaban como guardianes en la boca del puerto. Por la noche, sus llamas ardían intensamente a través de la niebla, guiando a los barcos de manera segura incluso desde leguas en el mar. Abajo, altos barcos de velas blancas y esbeltos botes se mecían suavemente anclados, sus reflejos brillaban a través de la marea, una visión de belleza y tristeza entretejida. Silas, desde su posición en la espalda de Torondor, miró hacia abajo antes de guiar al águila a aterrizar en el ancho camino a las afueras del puerto. Los elfos de Midlong ya habían marcado la sombra del águila sobre las olas. Sin embargo, ninguno tenía miedo. Las grandes águilas eran amigas de su pueblo, sirvientes de Manwë, y su llegada era siempre una señal de grandes noticias. En cambio, los elfos miraron hacia arriba con asombro, sus voces acalladas por la curiosidad. Aquí, en los puertos grises, vivían elfos de muchas tribus, Noldor, Sindar y Silvanos por igual, pero la mayoría eran de los Teleri, aquellos que amaban el mar por encima de todo. Fue aquí donde se formaron los barcos que partían hacia el Reino Bendito, y aquí donde se reunieron aquellos que aún permanecían en la Tierra Media antes de cruzar por fin el camino recto hacia el oeste. Las vastas alas de Torondor batieron una vez, dispersando la niebla del puerto en ondas de niebla plateada, mientras los barcos amarrados se balanceaban inquietos en la marea. Silas saltó suavemente al suelo, su túnica negra susurrando en la brisa marina. Un elfo de cabello plateado se adelantó para saludarlo. Su voz era cortés, pero cautelosa. «Extraño desde lejos, lo que te lleva a los puertos grises». Silas se inclinó a la manera élfica y respondió en su propia lengua. «Soy Silas, un mago que vive en Amonsl, y buscaría una audiencia con Lord Círdan». De inmediato, los ojos del elfo brillaron con el reconocimiento. Él le devolvió el gesto con elegancia. «Ah. Así que es el señor de Weathertop quien viene a Midlond. La noticia de tus hazañas ha viajado hacia el oeste a través de las montañas, domador de dragones, asesino de Balrog, restaurador de Amonsl. Verte en verdad es una maravilla. Soy Galdor, el mayordomo de Círdan. Sin embargo, tu venida nos encuentra a una hora inoportuna. Mi señor ha navegado recientemente hacia el oeste con una compañía de nuestros parientes y aún no ha regresado». Silas arqueó las cejas con leve sorpresa. «¿Lord Círdan está fuera? Es una lástima. Lord Elrond me confió una carta para él». Ante esto, la expresión de Galdor se agudizó con interés. «Entonces descanse tranquilo, maestro Silas. Eres bienvenido en los puertos hasta su regreso. Si la fortuna es amable, no pasará más de un mes antes de que su barco regrese del oeste». Silas inclinó la cabeza. Su cortesía es muy apreciada. Aunque no pudo encontrarse con Círdan de inmediato, Silas no se desanimó. Su mayor propósito aquí radicaba en buscar el mercurio del espíritu. Conocer al carpintero de barcos no fue más que una adición bienvenida a su viaje. A instancias de Galdor, entró en la ciudad portuaria blanca. Las paredes fueron talladas en piedra maciza y en algunos lugares talladas directamente en los acantilados vivos. Arriba, esbeltas fortalezas coronaban las alturas, sus torres miraban hacia el mar gris. El puerto en sí era ancho y profundo, lo suficientemente ancho como para que muchos barcos descansaran en él, aunque su estrecha entrada obligaba a los barcos a pasar en orden, guiados por la luz de las torres gemelas. La niebla colgaba sobre el agua como un velo, dando a todo el refugio una belleza silenciosa y onírica. Galdor llevó a Silas a una casa de huéspedes excavada en el acantilado, conocida como el cobertizo para botes. Era un lugar de descanso para los elfos que esperaban navegar hacia el oeste. Las cámaras eran sencillas pero elegantes, llenas del aroma del mar y con terrazas con vistas a las olas. Esa noche, Silas no se apresuró a realizar su tarea. En cambio, se quedó en el balcón, contemplando la puesta de sol que se desvanecía mientras las voces de los marineros elfos se elevaban en canciones abajo. La música de los Teleri se tejía con el suspiro de la marea, cada nota brillante y triste, como si el mar mismo cantara a través de sus gargantas. Torondor había volado a las montañas azules para pasar la noche, dejando a Silas en paz. Al escuchar la melodía, Silas cerró los ojos y sonrió levemente.
Con las primeras luces, Silas caminó hacia los muelles. Los barcos élficos iban y venían, algunos con destino al mar abierto, otros transportando suministros al norte a Forlond y al sur a Arlon, los puertos gemelos que se enfrentaban al otro lado del Golfo de Lun. Ambos se encontraban dentro de Lindon, al oeste de las Montañas Azules, una vez gobernados por Gil-galad, gran rey de los elfos, y después de su caída supervisados por Círdan el carpintero de barcos. Círdan nunca había tomado una corona. En su lugar, llevaba el título más antiguo y humilde: Señor de los Puertos. Como la única puerta por la que los Eldars aún podían pasar hacia el oeste, los puertos grises, Mitlón, tenían un significado más allá de la piedra y la vela. Aquí permanecían los últimos afectos de los elfos por la Tierra Media, sus recuerdos, sus vacilaciones, sus esperanzas, sumergidos lentamente en el agua como una luz plateada. Silas se sentó en los escalones circulares del muelle y sirvió un puñado de agua de la bahía. Corría claro entre sus dedos, pero debajo de su superficie sintió un suave temblor de espíritu, anhelo, apego, recuerdo, y el coraje para dejarse llevar. Galdor apareció a su lado sin hacer ruido. Aquí abordan, dijo en voz baja. Solo dejando sus últimas cargas pueden llegar al reino bendito con corazones tranquilos. Durante siglos incontables, esos sentimientos se han vertido en el Golfo del Ni, han teñido sus aguas de plata. Respiró hondo, con una sonrisa nostálgica en sus ojos. Cuando mi propio camino me llame al oeste, dejaré mis recuerdos aquí también y navegaré sin cargas. Silas se maravilló. La creación tiene su propia alquimia, pensó, observando el suave brillo de la marea. Por eso había venido. El resplandor plateado de la bahía no era mera belleza. Era el mercurio del espíritu, una de las 3 sustancias primordiales necesarias para fabricar la piedra filosofal. No agua de mar recogida al azar, sino el rastro destilado de innumerables corazones élficos. Por supuesto, requeriría una extracción y purificación cuidadosas. Solo entonces se revelaría el espíritu mercurio puro. Se volvió hacia Galdor y habló claramente. Maestro Galdor, con su permiso, ¿puedo extraer de la esencia de las aguas para mi trabajo? No aceptaría nada que dañe a los Avens. Galdor parpadeó sorprendido, luego sonrió e inclinó la cabeza. Tienes nuestra buena voluntad, mago Silas. Las emociones atadas en esta bahía son fuertes, a veces demasiado fuertes para aquellos que aún no están listos para partir. Si su arte puede aliviarlos suavemente, se lo agradeceremos. Con el permiso concedido, Silas se acercó al borde, colocó la punta de su varita en el agua y murmuró un encantamiento. Corrientes invisibles se extendían hacia afuera. Lentamente, como estrellas que se despiertan bajo la superficie, motas de plata se juntaron y se acercaron a la varita. Se entrelazaron en un hilo delgado y brillante. Silas deslizó un frasco de cristal de su capa y guió el hilo hacia adentro. Se acumuló allí como azogue viviente, salpicado de puntos de luz estelar. Espíritu mercurio. Pensamiento hecho tangible. Tales lugares eran raros. Solo aquí, donde siglos de despedida habían empapado el mar, el espíritu podía condensarse en tal abundancia. Aún así, una sola hebra no era más que un comienzo. Necesitaría mucho más, y además paciencia. A su alrededor, la porción de laurel de la que había extraído se desvaneció suavemente de plateado a azul ordinario. Galdor observó, complacido y un poco asombrado. La belleza del agua brillante siempre había estado teñida de peligro. Un elfo incauto que cayera podría sentirse abrumado por los recuerdos y perder la voluntad de navegar. Este suave alivio, incluso en pequeña medida, fue una misericordia. Galdor pronto proporcionó una pequeña embarcación, un elegante bote cisne blanco, y ofreció marineros para ayudar. Silas le agradeció por el bote, pero rechazó a la tripulación. Acomodándose solo en el asiento curvo del cisne, hizo que la nave se deslizara con un susurro de magia y se alejó por las tranquilas callejuelas de Midland. Así que trabajó durante todo el día. Medio reclinado, con la varita arrastrándose en el agua como un niño jugando ociosamente, cantando suavemente mientras de vez en cuando otro filamento de plata se juntaba en su mano y se deslizaba en el cristal. Los marineros elfos pasaron con miradas curiosas pero no se entrometieron. Los Avens eran un lugar de cortesía. Al atardecer, el pequeño cisne regresó al muelle como un pájaro a su nido. En el fondo de su frasco había un brillo no más grueso que una uña, pero brillante como la luz de la luna. A este ritmo, una botella llena puede tardar una semana o 2. Silas se encontró contento. Sin el pensieve natural de los Aven, podría haber trabajado durante años para reunir tanto como esto. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 188.
Círdan. Cuando Silas regresó al muelle con la cosecha de mercurio plateado de ese día, el sistema se agitó por fin. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación confirmada, Grey Havens. ¿Desea iniciar sesión? Casi se rió en voz alta. Finalmente. Inicia sesión, murmuró. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, has adquirido la habilidad de la aparición. Los ojos de Silas se iluminaron con deleite. Aparición. De todos los regalos que podría haber esperado, este era uno de los más prácticos, un hechizo para viajar, para la batalla y para la supervivencia. En el mundo mágico, la aparición era el arte de desaparecer de un lugar y aparecer en otro, instantáneamente. Pero no estuvo exento de peligros. Splinching, una aparición fallida en la que se dejaron partes del cuerpo, era el principal riesgo. Por esa razón, a los estudiantes de Hogwarts nunca se les permitió aprenderlo antes de los 17 años, y solo bajo el examen del ministerio. Hasta ahora, la técnica lo había eludido. No estaba en ninguna parte de sus libros de hechizos, e incluso con su mente aguda no podía imitar lo que nunca le habían enseñado. Pero con esta recompensa, el conocimiento lo inundó. En comparación con la Red Flu, que dependía de chimeneas, Apparition no tenía tal atadura. Un mago podía aparecerse en cualquier lugar que conociera claramente en la memoria o la vista. La distancia también se extendía con fuerza mágica, cuanto más poder ejercía un mago, más lejos podía viajar. Sin embargo, uno no podía simplemente murmurar el nombre de un lugar y esperar el éxito. Sin un conocimiento preciso, podría seguir una mala dirección o un desastre. Aún así, la ganancia fue inmensa. Movilidad y escape en un instante, una salvaguardia perfecta. Silas resolvió que mientras se quedara en Midlond acumulando mercurio, también dominaría la aparición. Así sus días se dividieron. A la luz del día navegó en el bote cisne a través de la marea plateada, extrayendo hilo tras hilo de mercurio espiritual en sus frascos de cristal. Por la noche estudió el flujo de la aparición, practicando el enfoque de la intención y el ritmo del desplazamiento mágico. Solo, sin embargo, no se atrevió a correr riesgos imprudentes. En Hogwarts, los estudiantes tenían maestros cerca para curar a Splinching de inmediato. Aquí, un solo error podría ser fatal. Preparó pociones y remedios con anticipación, e incluso le pidió a Galdor, el mayordomo elfo, que lo observara desde la distancia cuando intentó el hechizo por primera vez. Pasó una semana en trabajo constante. Por fin, un frasco lleno de mercurio espiritual brillaba en sus manos, mercurio tejido con la luz de las estrellas, más brillante que la escarcha iluminada por la luna. Lo almacenó con gran cuidado, sabiendo que era el fruto de un trabajo paciente. Aún así, tenía la intención de reunir más. La piedra filosofal no era un oficio insignificante. Es mejor tener un superávit que quedarse corto. Estaba a punto de intentar su primera aparición verdadera cuando Galdor se acercó, su cabello plateado agitado por el viento marino. Mago Silas, dijo, un barco blanco ha entrado en la bahía. Lord Círdan ha regresado. ¿Círdan? Silas levantó la vista bruscamente. ¿Verdaderamente? A invitación de Galdor, lo siguió hasta el muelle, donde ya se habían reunido muchos elfos. Sus ojos brillantes se volvieron hacia el horizonte, ansiosos y reverentes. El renombre de Círdan no tenía parangón entre ellos. Su regreso nunca fue poca cosa. Guiado por Galdor, Silas se paró al frente mientras un barco de blanco puro se deslizaba a la vista. Era una maravilla de la embarcación, su proa en forma de cisne cortaba la espuma como si el barco mismo hubiera nacido del mar y la luz de las estrellas. Los remos blancos se sumergían en perfecto ritmo, las velas tejidas de plata se agitaban con el viento, y en la proa brillaba una linterna que arrojaba una suave llama dorada. Silas miró el barco blanco con asombro. No era un mero recipiente, sino una obra de arte, que brillaba como la luz de la luna hecha sólida. Conocía bien la tradición. Cuando Ilúvatar convirtió el mundo plano en una esfera, Valinor había sido eliminado de los círculos de Arda, oculto fuera de su alcance. Solo el camino recto todavía conducía al reino bendito. Ver una nave así, diseñada para llevar a los Eldars por ese camino a otra dimensión del ser, era contemplar una maravilla que rayaba en lo divino. Y el maestro que fabricó tales barcos, Círdan el carpintero de barcos, parecía aún más misterioso y exaltado. Mientras el barco blanco se deslizaba hacia su litera, Silas vio a un elfo parado en la proa. A diferencia de otros de su clase, llevaba una larga barba gris que caía sobre una túnica de color azul marino profundo.
Alto, de cabello plateado, noble de semblante, pero marcado por una gravedad más antigua que cualquier elfo viviente, era diferente a Galadriel, Celeborn, el rondo Thranduil, cuyos rostros nunca habían sentido la mano del tiempo. Solo en sus ojos se discernía la edad. Pero este elfo lo llevaba abiertamente, una señal de que había caminado por Arda desde su primer despertar. Este era Círdan el carpintero de barcos, señor de los puertos grises y Lindon, el mayor de todos los elfos que habitan en la Tierra Media. Mientras los marineros colocaban una pasarela blanca en el muelle, Círdan descendió con tranquila gracia. Lord Círdan, bienvenido a casa, dijo su secretario Galdor, inclinándose profundamente. ¿Fue pacífico su viaje? Los ojos del carpintero brillaban como la luz de las estrellas, agudos pero amables. Aunque su barba y su porte hablaban de años interminables, todavía había vigor en él. Sonrió suavemente e inclinó la cabeza. Todo estaba bien. Los mares estaban en calma, y salvo por una visita de los Oskin, los espíritus marinos que los Edain llaman tritones, no encontramos ningún peligro. Las aguas nos llevaron rápidamente, y por fin regresamos a Midland. Miró a Galdor. ¿Ha pasado algo importante en mi ausencia? Ante esto, Galdor se volvió e hizo un gesto hacia Silas. Mi señor, permítame presentarle a Silas, el mago de túnica negra, señor de Amonsl. Llegó hace unos días, con una carta de Elrond. Los ojos de Círdan se posaron en él con interés. Silas dio un paso adelante, se inclinó con cortesía y dijo: Señor Círdan, hace tiempo que he oído hablar de su renombre. Me llamo Silas, y es un honor conocerte por fin. La sonrisa del carpintero se hizo más profunda. Aunque nuestros caminos no se han cruzado hasta el día de hoy, ya conozco tu nombre. Te llaman Señor de los Dragones, Perdición de los Orcos, Asesino del Engendro de Fuego. Mithrandir, Elrond y Lady Galadriel hablan de ti con respeto. Creen que tu venida anuncia una nueva esperanza para la Tierra Media. Silas se sonrojó, algo avergonzado. Los cuentos se hacen más grandes con cada relato. Mis amigos me honran más allá de mi valor. Pero Círdan negó con la cabeza, sus ojos brillaban con sabiduría. Eres demasiado modesto. Durante mucho tiempo he albergado a los Istari en estos refugios, 5 vinieron de Occidente. Sin embargo, solo en Mithrandir, y ahora en ti, siento una carga del deber, una misión más grande que el yo. Esto no es adulación, sino el discernimiento de alguien que ha vivido demasiado tiempo para ser engañado. Sus palabras dejaron a Silas momentáneamente sin palabras. ¿Una misión? ¿Una carga mayor que yo? Nunca lo había pensado así. Sin embargo, no dijo nada más, sino que sacó la carta sellada de Elrond y se la ofreció con ambas manos. Círdan rompió el sello y leyó rápidamente. Cuando terminó, dobló el pergamino, con los ojos pensativos, y asintió levemente. Entonces, Elrond ha hablado con verdad en su mensaje. Si desea dibujar la esencia plateada de esta bahía, quédese aquí y haga su trabajo. Y si necesitas ayuda, háblame libremente a mí o a Galdor. Gracias, Lord Círdan. Si me necesitas, te prestaré toda la ayuda que pueda, respondió Silas con un asentimiento respetuoso. Círdan inclinó la cabeza y le hizo señas para que lo siguiera. Ven, descansa un rato en mi salón. Podemos hablar más en el tiempo libre. Silas aceptó con gusto. La morada del carpintero de barcos no era un palacio a la manera de los reyes, sino un lugar moldeado por el mar y la artesanía, un salón medio parecido a un astillero, con maderas de abedul blanco y paredes colgadas con cuerdas, velas y herramientas de fina mano de obra. A su lado había un muelle privado donde un pequeño bote con propulsión de cisne se mecía suavemente sobre el agua plateada. Más allá, a cubierto, se alzaba la quilla de un barco inacabado, su armazón se elevaba como los huesos de una ballena, cada curva forjada con la mano de un amo. Dentro de la sala de recepción, Silas notó 2 modelos de barcos exhibidos dentro de botellas de cristal. Uno era inconfundiblemente el barco blanco que Círdan acababa de navegar hacia el puerto. Pero el otro, con relucientes remos dorados y una proa forjada como el cuello de un cisne, llamó su atención. Lord Círdan preguntó con curiosidad, ¿qué barco es este? Parece demasiado perfecto para ser de este mundo. Ante la pregunta, el rostro curtido de Círdan se suavizó con un raro deleite. Ah. Ese es Vingilot, dijo con reverencia. Un barco que forjé con mis propias manos, junto con Elendil el marinero. Sus maderas eran de abedul de Nimbretil, sus remos con puntas de oro, sus costillas blancas como la espuma, su proa en forma de pecho de cisne y velas de tela de plata. Levantó una mano hacia la ventana occidental, donde la estrella de la tarde brillaba.
En ese barco, Erendil y Elwyn cruzaron los mares sombríos, desafiaron las Islas Encantadas y finalmente encontraron las costas de Aman. Y cuando se escuchó su súplica a los Valar, el barco mismo fue santificado, puesto a navegar no sobre el agua sino sobre los cielos. Es la misma estrella que ves allá, la luz de Erendil, guiando a los cansados y a los perdidos. Incluso Círdan, el mayor de los Eldars de la Tierra Media, permitió que el orgullo le calentara la voz, y Silas se dio cuenta de que se trataba de una creación que el carpintero de barcos apreciaba por encima de todas las demás. Silas escuchó con asombro. Un barco que podía cruzar mares ocultos del mundo era un milagro suficiente, pero un barco convertido en una estrella, navegando por el cielo mismo. Eso estaba más allá de la imaginación. Se dio cuenta entonces de que Círdan, aunque señor de Lindón y los puertos, era ante todo lo que siempre había sido: un artesano, consumido por la alegría de su arte. Su amor por la construcción naval ardía con la misma pasión resuelta que los maestros artesanos que Silas había conocido en otra vida. Un pensamiento travieso se deslizó en su mente. ¿Y si Círdan hubiera sabido de las máquinas de vapor? ¿O barcos diésel? Imaginó un leviatán de acero, con humo saliendo de sus chimeneas, sirenas a todo volumen mientras llevaba a los elfos solemnes a través del mar hacia Valinor. Marineros de capa blanca apoyados en las barandillas mientras la bocina rugía como un trollo borracho. La imagen era tan absurda que Silas no pudo contener la risa. Rápidamente lo sofocó, tapándose la boca, pero sus hombros temblaron. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 189. Aparición. Aprovechando su charla sobre modelos de barcos, Silas le preguntó a Círdan sobre el oficio de la construcción naval. El carpintero no se contuvo, compartió libremente, explicando madera, velas y quilla, sin guardarse nunca sus conocimientos para sí mismo. Lord Círdan, dijo Silas pensativo, cuando navega por los mares, la primera preocupación es la fuerza del barco. La madera, aunque elegante, es frágil. ¿Alguna vez has considerado el acero en su lugar? El primer instinto de Círdan fue reír y negar con la cabeza. ¿Acero? Imposible. Es demasiado pesado, se hundiría de inmediato. Su voz se apagó. Se quedó paralizado, sus ojos se abrieron como si les hubieran arrancado un velo. Chispas de inspiración bailaron allí, y de repente agarró la mano de Silas, la emoción brilló en su antiguo rostro. Cuéntame más de esto, buque de acero, Silas. Mi corazón me advierte que este es el verdadero curso de los barcos por venir. Sin embargo, está oculto para mí en la niebla, y no puedo atravesar el velo solo. Silas parpadeó, sorprendido por tal entusiasmo. Así que esto es lo que significa amar el oficio de uno, pensó, divertido. Él asintió. ¿Tiene algún hierro cerca, mi señor? Te lo mostraré. Sí. De inmediato. Círdan casi lo arrastró a su astillero privado, donde había una pila de lingotes de hierro listos. Bajo la atenta mirada del carpintero, Silas levantó su varita. El hierro se ablandó y fluyó como arcilla bajo su hechizo, remodelándose hasta que tomó forma una pequeña vasija de 10 metros de largo. Reluciente, de líneas afiladas, completamente forjado en acero, no se parecía a nada que Círdan hubiera visto antes. Silas lo levitó en las aguas profundas del muelle, donde flotó constantemente, navegando más bajo que una embarcación de madera pero flotando de todos modos. Los ojos de Círdan brillaban como estrellas. ¿Puedo subir a bordo? Por supuesto, dijo Silas cálidamente, conjurando una pasarela delgada. El anciano elfo se apresuró a cruzar con el entusiasmo de un niño. Silas lo siguió, sonriendo mientras las largas manos de Círdan rozaban el frío acero, estudiando cada costura y curva. Pero al final el carpintero frunció el ceño. Es fuerte de hecho, pero tan pesado. Si confiáramos solo en los remos, el trabajo sería monstruoso, la velocidad torpe. Seguramente debe haber una mejor manera. Los labios de Silas se torcieron en una sonrisa. Lo hay. Si un barco es pesado, ¿por qué no usar una fuerza mayor que simples brazos y remos para moverlo? Círdan se volvió, con los ojos brillantes como linternas. ¿De qué fuerza hablas? En lugar de responder, Silas preguntó. ¿Alguna vez has visto hervir una tetera? El agua humea y el vapor ascendente empuja la tapa hasta que traquetea, incluso salta libre. La sabiduría del elfo fue rápida. Su rostro se iluminó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Cogió una tetera, la llenó de agua y la puso a hervir en el hogar. Pronto la tapa repiqueteó por la fuerza que había debajo. Presionó su palma sobre él y sintió que el poder aumentaba, resistiendo su fuerza. Sus ojos se abrieron aún más. Por los Valar, el poder en agua hirviendo simple.
Si pudiéramos aprovecharlo, contenerlo en un recipiente sellado, canalizarlo en una rueda, sí, tal fuerza podría impulsar incluso este barco de acero más rápido que el viento. Las ideas brotaban de él ahora, cada una más brillante que la anterior. El carpintero ya estaba esbozando en su mente el sueño de un barco de vapor. Se volvió hacia Silas, con voz llena de asombro. Eres una maravilla, amigo mío. Ahora entiendo por qué Mitrandir y el Rond hablan de ti con tantos elogios. Este conocimiento remodelará el curso de cada viaje por venir. Sus ojos brillaban con fervor. Quédate conmigo en los puertos grises. Aprende el oficio de la construcción naval. Juntos diseñaremos y botaremos un barco de acero y vapor, más grande que cualquier barco cisne de la antigüedad. Eclipsará todos mis trabajos. Ante tal pasión, Silas solo pudo sonreír con tristeza y negar con la cabeza. Mi señor, me temo que me sobreestima. Estos no son inventos propios, sino ecos de otra época que recuerdo. En verdad, no soy un maestro carpintero. Sin ti, apenas manejaría un esquife de pesca. Y más allá de eso, tenía poco tiempo libre. La magia, el estudio y el peligroso camino que tenía por delante exigían todas sus fuerzas. ¿Cómo podría quedarse para ser aprendiz de constructor de barcos? Los hombros de Círdan cayeron, y por un momento el viejo elfo pareció cansado, como si las largas edades lo presionaran. Había visto mucho y hecho más, pero aún anhelaba un sucesor. Miró hacia el oeste, donde el sol se desangraba en el mar. Había oído la llamada de Valinor, y su corazón anhelaba responderla. Debido a su inigualable habilidad en la construcción naval, fabricando naves capaces de navegar por el camino recto a Valinor, los Valar habían decretado durante mucho tiempo que Círdan permaneciera en la Tierra Media hasta que el último de los elfos partiera. Tenía la solemne orden de llevarlos hacia el oeste, un deber que le impedía responder a la llamada él mismo. Sin embargo, ahora, después de conocer a Silas, cuyas ideas sobre la construcción naval se extendían más allá de los límites de la tradición élfica, Círdan sintió una gran posibilidad. Quizás, por fin, había encontrado a alguien que no solo heredaría su manto, sino que lo superaría. Sin embargo, aunque el pensamiento permanecía en su corazón, Círdan no insistió en el asunto. Cuando Silas declinó cortésmente, el carpintero lo dejó descansar, aunque no sin un suspiro de pesar. En los días siguientes, Círdan dedicó gran parte de su energía a experimentar con la noción de máquinas de vapor. Imaginó una fuerza que podría conducir un barco de acero a través del mar más rápido que cualquier remo o vela. Silas, mientras tanto, optó por no interferir, confiaba en que con la sabiduría de Círdan, tales acertijos, con el tiempo, encontrarían sus propias soluciones. En cambio, Silas se dedicó a su propia tarea: dominar la aparición. Por seguridad, le pidió a Galdor que esperara en caso de que algo saliera mal, particularmente el temido peligro de Splinching. Cuando Círdan lo escuchó, dejó sus herramientas y se acercó a mirar también, con los ojos encendidos de curiosidad. En el campo de práctica, Silas dibujó 2 círculos en el suelo como marcadores. Tomando un respiro tranquilizador, se recordó a sí mismo los 3 principios de la aparición: destino, determinación, deliberación. Fijó su mirada en el segundo círculo, concentró toda su voluntad en llegar allí y giró bruscamente en el lugar. Con un desmayo pop, él desapareció. Un instante después, reapareció dentro del segundo círculo. Éxito. O eso pensó, hasta que Galdor soltó un grito ahogado. Silas miró hacia abajo y se dio cuenta, para su disgusto, de que su brazo izquierdo no había podido hacer el viaje y todavía colgaba torpemente hacia atrás en el círculo número 1. En lugar de entrar en pánico, simplemente suspiró. Con un movimiento de su varita, invocó el brazo, lo volvió a unir y selló la lágrima con un hechizo reparador. Ahí estamos, murmuró. Bueno como nuevo. El siguiente intento fue más limpio. En otra grieta, reapareció entero. Cada ensayo trajo mejoras. Pronto, ya no estaba atado a los 2 círculos, sino que parpadeaba libremente por el campo de práctica, a veces con el eco de un chasquido de látigo, a veces casi en silencio. Por fin, con una onda de aire desplazado, Silas apareció directamente ante Círdan y Galdor, sonriendo. Creo que lo tengo. Gracias a ambos por vigilar. Círdan se rió entre dientes, su barba plateada agitada por la brisa. Apenas hicimos nada, amigo mío. Pero ver tal maravilla con nuestros propios ojos, sí, eso fue un regalo. Galdor asintió fervientemente, todavía con los ojos muy abiertos. Viajar como el rayo mismo, es increíble. Y así pasaron los meses.
Cada día, Silas navegaba por las aguas plateadas del Golfo del en su pequeño bote cisne, recogiendo hilos de mercurio espiritual. Las aguas del Golfo del, que antes eran plateadas, se habían vuelto pálidas y delgadas, las emociones y los recuerdos de innumerables elfos, superpuestos a través de los siglos, ahora casi completamente atraídos por Silas. Incluso si uno de los habitantes de los puertos grises pusiera una mano en la bahía, apenas sentirían la oleada de anhelo o tristeza que una vez se había entretejido en cada onda. Quizás, dados otros miles de años, las aguas brillarían plateadas una vez más. Pero para entonces, los elfos probablemente no serían más que leyendas, no habría barcos que partieran de estas costas, ni velas blancas con destino a las tierras imperecederas. Con la recolección de mercurio espiritual completa, el propósito de Silas en los puertos grises se cumplió. Se preparaba para despedirse cuando el propio Círdan lo buscó, trayendo noticias inesperadas. La máquina de vapor estaba terminada. Silas parpadeó, genuinamente sorprendido. ¿Quién podría haber imaginado que en tan poco tiempo Círdan y sus artesanos harían realidad tal visión? Su curiosidad lo venció de inmediato, y siguió al carpintero hasta el corazón de los astilleros de los puertos grises. Allí, bajo las altísimas vigas y el aire perfumado de sal, se alzaba un vasto artilugio de acero y fuego. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com. Weblink comentario 9 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 190. Puerto de Forlón. Círdan condujo a Silas al corazón del astillero, donde una enorme máquina brillaba bajo la luz de la linterna. Con una rara chispa de emoción en sus ojos, el carpintero puso una mano sobre el artilugio y comenzó su explicación. Esta es la máquina de vapor, dijo con orgullo. Está fundido en hierro refinado, con un rastro de mitril trabajado en su marco. El principio es simple: hervir agua dentro de este gran recipiente, aprovechar el alto calor y la presión del vapor y dejar que impulse el pistón en movimiento rápido. Esa fuerza, girada a través de un cigüeñal y engranajes, llega a la hélice en la popa. Y así, el barco es empujado hacia adelante a través del agua. Silas miró la máquina con asombro. Si no fuera por la compañía de los elfos que lo rodeaban, podría haberse creído transportado a los albores de la era del vapor de su mundo anterior. Mientras estudiaba el mecanismo, surgió una pregunta de inmediato. ¿Qué combustible podría alimentar un horno así? Círdan respondió antes de que Silas pudiera preguntar. De entre sus túnicas sacó un rubí, que brillaba débilmente con fuego interior. Sosteniéndola en alto, murmuró palabras en la lengua de los altos elfos, y al instante la joya brilló con luz y calor. Extrañas runas rojas brillaron en la superficie del horno mientras colocaba la gema dentro. Una llama mágica y constante brotó, alimentándose del poder ligado de la gema. Bajo ese fuego sobrenatural, el agua hirvió, los pistones silbaron y toda la máquina rugió en movimiento, expulsando ráfagas de vapor blanco al astillero. Silas se quedó paralizado, incapaz de hablar. Los artesanos elfos a su alrededor jadearon en voz alta, sus expresiones mezclaban sorpresa y deleite. Durante generaciones habían tallado barcos de roble y pino, aferrándose a la antigua tradición. Ahora, ante sus ojos, una nueva era parecía despertar. El rostro curtido de Círdan brillaba con orgullo. Este motor, Silas, nació de tu visión. Es justo que le des un nombre. Docenas de ojos élficos se volvieron hacia él, esperando. Silas sonrió débilmente, su mirada en el gran y atronador motor. Entonces que se llame el nuevo siglo. La máquina de vapor del nuevo siglo, repitió Círdan, saboreando las palabras. Un nombre apropiado, de hecho. Y el buque de acero que lo llevará también ese nombre, el nuevo siglo. En los días siguientes, Círdan y sus artesanos vertieron su fuerza en forjar este nuevo barco, un gigante de acero diferente a cualquier barco que hubiera navegado por los mares de Arda. Silas, sin embargo, sabía que su viaje no podía demorarse. Cuando llegó el momento, Círdan trató de persuadirlo para que permaneciera como aprendiz y socio, pero Silas se negó gentilmente. Con un suspiro, el viejo carpintero de barcos puso un regalo en sus manos, un bote de maderas blancas con propulsión de cisne, ligero pero fuerte, bendecido con su propio poder. Nunca se hundirá, no importa la tormenta, dijo Círdan. Silas guardó cuidadosamente el bote cisne en su bolso encantado, imaginándolo ya en las tranquilas aguas del lago Negro en Hogwarts. Con el permiso de Círdan, también vinculó los puertos grises a la red Flu, incrustando una chimenea con runas élficas de protección y dejando atrás un frasco de polvo Flu.
El carpintero de barcos agradeció el regalo, porque ahora los elfos que viajaban desde Rivendell, Lorien o el reino de los bosques podían llegar a los puertos sin peligrosos viajes por tierra. Mientras tanto, Torondor se había estado divirtiendo mucho. Mientras Silas estudiaba y trabajaba, el águila pasaba sus días volando sobre el mar, buceando en busca de grandes peces, regresando cada noche con sus plumas brillando por la niebla salina. Cuando llegó el momento de partir, agitó sus alas con una nota de desgana. Silas se rió entre dientes, acariciando a su compañero emplumado. Puedes venir cuando quieras. Para ti, la distancia desde Weatertop hasta aquí no es nada, ¿verdad? La gran águila inclinó la cabeza, lo pensó y lanzó un grito de satisfacción antes de llevar a Silas a lo alto una vez más. Sin embargo, esta vez, no se dirigieron hacia el este, hacia casa. En cambio, Silas lo dirigió más al oeste, porque aún quedaba una tarea pendiente. Más allá de los puertos grises se encontraban otros dos puertos, Forlond al norte, Arlond al sur, puertos gemelos de Lindon que se reflejaban entre sí al otro lado del Golfo de Lund. Habiendo firmado ya en los Avens, Silas no dejaría que se les escapara. En poco tiempo, las vastas alas de Torondor lo llevaron hacia el norte, hasta que Forlond apareció a la vista. Un puerto élfico de piedra pálida y torres esbeltas, sus muelles vivos con el brillo de las velas. Aquí moraban muchos de los Noldor, los elfos de las profundidades que una vez habían contemplado la luz de los dos árboles en Valinor. Incluso ahora, su presencia brillaba débilmente, como si llevaran un fragmento de ese resplandor perdido hace mucho tiempo dondequiera que caminaran. Pero en las épocas que siguieron, el destino de los Noldor se volvió contra los Silmarils. Cuando Fëanor, hijo de Finwë, elaboró las joyas que capturaron la luz de los dos árboles, se convirtieron en gloria y perdición. Morgoth mató a Finwë, robó los Silmarils y huyó a la Tierra Media. Con ira y orgullo, Fëanor desafió la prohibición de los Valar, jurando su terrible juramento y llevando a muchos de los Noldor de vuelta al exilio. Así comenzaron las largas guerras contra Morgoth e innumerables tragedias que siguieron. Los Noldor eran famosos entre los elfos por su orgullo y voluntad ardiente. Amaban el conocimiento, la memoria y el oficio, maestros del trabajo de gemas, la herrería y la tradición. Los Silmarils, los Palantiri, los tres anillos de poder y muchas de las mejores espadas de los elfos nacieron de las manos de Noldorin. Sin embargo, su audacia fue igualada por un espíritu guerrero, y llevaban tanto sabiduría como rebelión dentro de ellos. Galadriel, princesa de los Noldor, encarnaba este espíritu. Aunque tuvo la oportunidad de ser perdonada, rechazó la llamada de los Valar y eligió permanecer en la Tierra Media. A lo largo de los siglos, se mantuvo erguida, reuniendo al Consejo Blanco, liderando la resistencia contra Sauron y demostrando una y otra vez que el orgullo de los Noldor estaba templado con un coraje inquebrantable. Cuando la vasta sombra de Torondor pasó sobre las blancas piedras de Forlón, los Noldor de abajo levantaron la mirada en vigilancia. Las manos fueron a las cuerdas del arco. Los observadores en las torres del puerto rastrearon el vuelo del águila gigante. Silas, sin embargo, no descendió sobre su montura. Con un crujido silencioso, se apareció directamente en el muelle. Un elfo alto con cabello largo y negro dio un paso adelante, con ojos agudos. ¿Quién eres tú? Soy Silas, mago vestido de negro de Weatertop, respondió Silas con calma, su voz transmitiendo un Quenya fluido. Acabo de regresar de los puertos grises, donde visité a Lord Círdan. Hace tiempo que he oído hablar del renombre de Forlón, y vengo a presentar mis respetos. Al sonido de Quenya, la expresión del elfo cambió. La sorpresa brilló en sus ojos, luego el respeto. Él respondió en la misma lengua. Hablas bien, Quenya. Silas sonrió suavemente. Tuve un buen maestro. Su mano tocó la estrella vespertina que brillaba sobre su pecho. Por un momento, su expresión se suavizó, como si recordara la paciente instrucción de Arwen tanto en Sindarin como en Quenya. La mirada del elfo se detuvo en la joya, y la comprensión amaneció. Soy Melgorn, gobernador de Forlón, dijo por fin. Tu nombre, Silas el vestido negro, ha llegado incluso a esta costa occidental. Ahora veo que los cuentos no estaban vacíos. Gobernador Melgorn, me honra, respondió Silas con una cortés reverencia. Con palabras elegantes, Melgorn lo invitó a la casa del gobernador. Silas aceptó de buena gana. Forlond era una ciudad de los Noldor, y cada línea de su arquitectura llevaba su huella. Las paredes blancas como el mármol brillaban al sol. Terrazas curvas con diseño elegante. Las ventanas brillaban con cristales. Las calles estaban pavimentadas con guijarros blancos lisos que captaban la luz. Incluso las arenas de la playa del puerto brillaban pálidas, como si el mar mismo las hubiera bañado con luz plateada.
La impresión general de Forlond fue de resplandor y santidad. Incluso dentro de la casa del gobernador, cada vasija y mueble brillaba como arte forjado por manos maestras. Los Noldor, pensó Silas, realmente habían llevado su búsqueda de la belleza a su forma más alta. Nada era demasiado simple para ser tocado con arte. En una conversación con Melgorn, Silas aprendió más sobre el pasado del gobernador. Hacía mucho tiempo, había servido como uno de los guardias personales del gran rey Gil-galad. Pocos de esa compañía habían sobrevivido a la guerra de la Última Alianza, donde el propio Gil-galad cayó en el fuego y la ruina en las laderas de Orodruin. Melgorn fue uno de los pocos afortunados que vivieron para ver a Lindon resistir. Después de la muerte de Gil-galad, Círdan el carpintero de barcos se convirtió en el señor principal de Lindon. Sin embargo, debido a que Círdan era de los Teleri, amo de los puertos, los Noldor que habitaban en Forlond conservaron cierta autonomía. Pero en verdad, Forlond había estado en declive durante mucho tiempo. La guerra de la ira en la Primera Edad y la Última Alianza en la Segunda habían costado caro a los Noldor. Su gente disminuyó, desapareciendo de las tierras de la Tierra Media, y muchos ya no se preocuparon por participar en sus luchas. Uno por uno, comenzaron a atender la llamada del mar, navegando hacia el oeste a bordo de los barcos blancos de Círdan. Incluso Melgorn, señor de Forlond, confesó que él también tenía la intención de partir, una vez que el último de sus parientes que quedaba aquí hubiera decidido irse. Al final de su charla, Melgorn se volvió hacia Silas con un brillo de anhelo en sus ojos. Mago Silas, he oído el rumor de que la lanza de Gil-galad, Aeglos, descansa ahora bajo tu cuidado. ¿Es esto cierto? Silas lo estudió por un momento y luego asintió. Metió la mano en su cartera, sacó la lanza y la colocó reverentemente en las manos del gobernador. Melgorn se quedó sin aliento. Trazó el largo eje y la cabeza reluciente, su expresión cambiaba entre la tristeza y el asombro. Aeglos, susurró, usando el nombre de Kenya. Snowpoint. Forjado en hierro meteórico y mitril plateado por los mejores herreros de nuestro pueblo. Lo buscamos durante mucho tiempo después de la Última Alianza, pero se perdió. Nunca pensé en volver a verlo. Sus dedos se detuvieron en las runas del arma, y por un momento su rostro se suavizó en paz. Era como si se hubiera quitado una carga llevada durante siglos. Por fin le devolvió la lanza a Silas con una sonrisa tranquila. Gracias, dijo. Me has concedido mi último deseo. La llamada del mar es fuerte dentro de mí, creo que partiré antes de la última compañía de mi pueblo. Silas parpadeó ante lo repentino de la admisión, luego inclinó la cabeza con genuina calidez. Entonces te felicito de antemano por tu viaje, amigo mío. En ese momento, la voz familiar del sistema se agitó en su mente. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación confirmada, puerto de Forlond. ¿Desea iniciar sesión? Los ojos de Silas brillaron. Interiormente, pronunció la orden. Inicia sesión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.